Una nota rápida antes de comenzar. Esta es una historia ficticia y algunos detalles han sido dramatizados para hacer la narrativa más interesante y significativa. Los nombres, lugares y situaciones son creados con fines narrativos y cualquier semejanza con personas reales es pura coincidencia. Llovía esa noche. No una llovizna suave de esas que huelen a tierra mojada y te invitan a quedarte en casa con una taza de café. Era lluvia de Atlanta en octubre. Esa lluvia fría y rabiosa que cae en diagonal y te empapa hasta los huesos antes de que puedas dar 3 pasos. Y yo estaba parado en el porche de mi propia casa, con $72 en el bolsillo, una maleta de ruedas rotas y la llave dorada de latón apretada en el puño derecho con tanta fuerza que me dejó marca en la palma durante 3 días. Mi hijo me había echado. No lo hizo despacio, no lo hizo con explicaciones largas ni con la vergüenza que debería haberle correspondido. Lo hizo como se hace con los muebles viejos que ya no encajan en la decoración nueva. Brock Moss, 42 años, mi único hijo, se plantó en el vestíbulo con los brazos cruzados y me dijo con esa voz plana que había ido cultivando durante los últimos meses: «Ya no te necesitamos aquí, papá. Esto ya es nuestra casa. Recoge lo que puedas llevar y vete». Su esposa, Madison, ni siquiera tuvo el decoro de aparecer. La escuché desde la escalera, unos tacones sobre el parqué que yo mismo había puesto con mis manos hace 20 años. No bajó. Me llamo Gerald Moss. Tengo 68 años. Pasé 43 años de mi vida como contador certificado en Atlanta, Georgia, trabajando para pequeñas empresas, para familias, para personas que confiaban en mí con sus números, con sus secretos financieros, con el esqueleto invisible de sus vidas. Un contador sabe algo que poca gente entiende. Los números nunca mienten. Pueden ser manipulados, pueden ser escondidos, pueden ser disfrazados de 1000 maneras distintas. Pero al final, los números siempre cuentan la verdad. Siempre. Bienvenidos a esta historia. Antes de abrir la caja de seguridad donde guardo los documentos que destruyeron la vida de mi hijo, por favor, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y dime desde dónde estás viendo este video hoy. Esa noche de octubre, parado bajo la lluvia, sostuve la llave dorada de latón y pensé en mi esposa Carol. Murió hace 4 años, cáncer de páncreas, rápido y brutal como todo lo injusto. 41 años de matrimonio reducidos a 6 meses de hospitales, morfina y conversaciones susurradas sobre lo que vendría después. «Cuida a Brock», me dijo al final. «Sé que a veces es difícil, pero es nuestro hijo». Lo prometí. Lo prometí con la mano en la suya, con las máquinas pitando a nuestro alrededor y el olor antiséptico del hospital morí llenándome los pulmones. Lo prometí y lo cumplí. Durante 4 años lo cumplí. Así que ahí estaba yo, Gerald Moss, ex contador certificado, viudo, empapado hasta los huesos en el porche de la casa que compré en 1987 por $120,000 y que hoy valía $820,000, mirando cómo la puerta que yo mismo pinté de rojo en 2009 se cerraba frente a mis narices. La llave dorada de latón. Necesito que entiendan qué era esa llave antes de seguir contando. No era la llave de la casa, eso habría sido demasiado simple. Era la llave de la caja de seguridad número 447 del First National Bank de Atlanta, la que abrí junto a Carol en 1994, cuando nos dimos cuenta de que teníamos activos que valían la pena proteger. En esa caja guardaba documentos que nadie más había visto. Documentos que, en ese momento bajo la lluvia, eran lo único que estaba entre mi familia y el abismo. Permítanme retroceder. Permítanme contarles cómo llegué a ese porche, porque la historia no empieza con la lluvia. La historia empieza 6 meses antes, en un hospital, cuando Brock empezó a sembrar las semillas de lo que creía que sería mi desaparición ordenada y silenciosa. Fue en abril. Había tenido un problema cardíaco leve, nada espectacular según los médicos, pero suficiente para asustarme. La doctora Eleanor Vance, 50 años, pelo oscuro recogido, con esa manera directa de hablar que te hace confiar en ella de inmediato, me dijo que necesitaría 2 semanas de reposo y seguimiento. Brock apareció en la habitación del hospital con Madison al segundo día. Me sorprendió, porque Brock no era de los que aparecen cuando las cosas se complican. Era de los que aparecen cuando hay algo que ganar. Los contadores tenemos un olfato para eso. Después de 43 años leyendo balances y estados financieros, aprendes a reconocer cuando alguien está evaluando un activo, disfrazando el interés de afecto. Fue un instante. Solo un segundo mientras Brock miraba alrededor de mi habitación del hospital, y vi en sus ojos algo que no era preocupación. Era cálculo. El tipo de cálculo que hace quien está valorando un activo, no visitando a un enfermo. «Papá, Madison y yo hemos estado hablando», dijo sentándose en la silla junto a la cama.
El aire de la habitación olía a alcohol isopropílico y a las flores que había traído Dorothy Shaw esa misma mañana. Claveles blancos que ponían una nota viva en el blanco clínico de las paredes. Creemos que no deberías estar solo mientras te recuperas. Queremos mudarnos contigo temporalmente, para cuidarte. Madison asintió desde la puerta con esa sonrisa suya que siempre me había parecido demasiado calculada, como la de alguien que ha practicado el gesto frente al espejo. 38 años, estilista en un salón caro del lado norte de Atlanta, siempre perfectamente arreglada, siempre demasiado pendiente de lo que yo tenía y no de quién era yo. Debí haberles dicho que no. 43 años de contabilidad me habían enseñado la primera regla de los negocios. Nunca tomes decisiones importantes mientras estás en posición de vulnerabilidad. Pero yo estaba en una cama de hospital, con cables pegados al pecho, pensando en Carol, pensando en que Brock era lo único que quedaba de ella en el mundo. Y dije que sí. Las mentiras son como las discrepancias en un balance. Al principio son pequeñas, casi invisibles. Un asiento aquí, una cifra redondeada allá. Pero los errores se acumulan, y tarde o temprano los números no cuadran. Siempre. Se mudaron mientras yo seguía ingresado. 2 semanas después, cuando volví a casa, ya habían reorganizado el dormitorio principal para ellos. Habían llenado el garaje con sus cosas y Madison había rediseñado la cocina, lo que significaba que había tirado las especias que Carol había acumulado durante 20 años y reemplazado las cortinas amarillas que Carol eligió por unas beige que hacían la cocina parecer un consultorio dental. No dije nada. Pensé que era temporal. Pensé que en 1 mes, 2 meses máximo, encontrarían su propio lugar y las cosas volverían a la normalidad. Eso fue en abril. Para octubre, temporal había dejado de ser una palabra que Brock usaba. ¿Alguna vez has mirado a alguien que creías conocer y de repente te has dado cuenta de que llevabas años mirando una máscara? No una persona, sino el retrato que querías ver. Yo lo hice. Durante 42 años vi en Brock al niño que quería que fuera, no al hombre que se fue convirtiendo. Los primeros indicios fueron financieros, por supuesto. Siempre lo son. En mayo noté que mis extractos bancarios llegaban 3 días más tarde de lo habitual. En junio, Madison me preguntó, casualmente, si podía añadirla a mi cuenta de ahorros para emergencias, papá. Tú ya sabes, por si algo pasa y necesitamos acceder rápido. Le dije que lo pensaría. En julio, Brock me planteó que él podría encargarse de las facturas para que yo no tuviera que preocuparme. Le dije que yo había manejado mis propias facturas desde antes de que él naciera, y que no tenía intención de dejar de hacerlo. La tensión empezó a crecer después de eso. Brock comenzó a llegar tarde a cenar, a responder con monosílabos, a hacer comentarios indirectos sobre lo difícil que era para ellos adaptarse a vivir con un tercero. Madison dejó de saludarme por las mañanas. Pequeñas cosas, pequeños recortes en la convivencia que iban tallando el espacio que querían que yo ocupara. Menos y menos, hasta desaparecer. Hay un patrón en esto que reconozco ahora con la claridad que da el tiempo. No fue algo que Brock y Madison inventaron de la noche a la mañana. Fue una escalada gradual, casi imperceptible al principio, como cuando el agua sube centímetro a centímetro y no te das cuenta de que te está llegando a la cintura, hasta que ya es demasiado tarde para moverse sin mojarse. Primero la hospitalidad impuesta, después la normalización de la presencia, después la apropiación del espacio, después las preguntas financieras, después el manejo de la narrativa y finalmente el desalojo. Debí haberlo visto antes. Un contador con 43 años de oficio debería haberlo visto antes. Pero los contadores también somos humanos, y los humanos tenemos ese defecto específico de ver lo que queremos ver en lugar de lo que está ahí. En agosto encontré algo que me heló la sangre. Estaba buscando el contrato del seguro del hogar en mi escritorio, que ya no era mi escritorio, porque Brock lo había convertido en su oficina en casa. No había pedido permiso. Simplemente un día sus papeles estaban encima de los míos. Pero esa tarde, buscando entre los cajones que ya no eran solo míos, encontré un sobre que no era mío. Tenía mi nombre escrito en él, pero la letra no era la mía. Era la letra de Brock, apretada y angular, como siempre la tuvo. Dentro había una fotocopia de algo que reconocí de inmediato porque había redactado documentos similares durante décadas de trabajo. Un poder notarial. Con mi nombre. Con mi firma. Otorgando a Brock Moss, mi hijo, plenas facultades para gestionar, administrar, vender o hipotecar todos mis bienes inmuebles y activos financieros. Revisé la firma 3 veces. Era buena, muy buena, pero no era mía. Yo había pasado 43 años firmando documentos. Mi firma tiene una G mayúscula con un bucle específico que desarrollé en los años 80
porque un abogado me dijo que una firma consistente era la mejor protección contra falsificaciones. Ese bucle no estaba en la firma del documento. La línea de la G era recta, donde debía ser curva. Alguien había estudiado mi firma, había practicado, había hecho un trabajo razonablemente bueno, pero no lo suficientemente bueno para engañar a quien había estampado esa firma miles de veces en 43 años. Volví a poner el sobre exactamente como lo encontré. Fui a la cocina, calenté agua para café y me senté en la mesa con la taza humeante entre las manos, mirando el jardín que Carol y yo habíamos plantado en 1995. Los rosales seguían ahí. Nadie los había tocado todavía. La luz de agosto caía sobre las flores con esa calidad pesada y dorada del verano tardío en Georgia. Y el jardín olía a tierra caliente y a pétalos, y a esa mezcla específica de verde y madera que Carol decía que era el olor de la felicidad cuando la tienes. Un contador que descubre una irregularidad no grita, no confronta, no actúa en caliente. Un contador documenta. Un contador construye el expediente completo antes de presentar los resultados. Lo primero que aprendes cuando auditas una empresa es que el primer indicio nunca es el único. Donde hay una discrepancia, hay un patrón. Empecé a buscar el patrón. Durante las 3 semanas siguientes, mientras Brock y Madison vivían su vida en mi casa como si yo fuera el inquilino, yo fui reconstruyendo el esquema completo con la meticulosidad que 43 años de oficio te dan. No tenía ni idea. Me veían sentado en mi sillón con el periódico o en el jardín podando los rosales, y pensaban que el viejo simplemente flotaba por la casa sin entender lo que pasaba a su alrededor. Nunca subestimes a un contador. Nunca. Lo que encontré en esas 3 semanas superó con creces lo que esperaba. Primero, los extractos. Abrí una cuenta separada que Brock no conocía en un banco diferente y empecé a redirigir mis ingresos allí, solo para ver qué pasaba. En 2 semanas descubrí que mi cuenta principal del First National Bank había tenido 6 cargos que yo no había autorizado. 3 en tiendas de muebles del norte de Atlanta, 1 en una joyería en Buckhead, 2 en un restaurante caro de Midtown que yo nunca había pisado. Total, $4,300 en 2 semanas. Empecé a revisar extractos anteriores. Llamé al banco desde mi teléfono mientras Brock y Madison estaban fuera y pedí el historial completo de los últimos 6 meses. Lo que me leyó la representante de servicio al cliente me produjo un dolor físico en el pecho que no tenía nada que ver con el corazón. $63,000. En 6 meses, $63,000 en cargos que yo no había hecho. Restaurantes, tiendas de lujo, 2 vuelos a Miami, un hotel en Savannah un fin de semana que recordé perfectamente porque ese fin de semana yo estaba en casa con un resfriado que Madison había descartado con un «ya se te pasará» antes de salir por la puerta con Brock, perfectamente arreglados, rumbo a su fin de semana romántico pagado con mi dinero. $63,000. 43 años de trabajo cuidadoso, de ahorrar donde podía, de no gastar en lo que no era necesario, de construir la seguridad que prometí darle a Carol cuando nos casamos en la primera iglesia metodista de Decatur el 30 de mayo de 1982. $63,000 desaparecidos en cenas que yo no comí, y muebles que no eran para mi casa, y viajes que hicieron otros usando mi nombre. El segundo hallazgo fue peor. Una tarde de septiembre, cuando Brock salió a reuniones de trabajo que nunca podía especificar con detalle, y Madison fue a su salón, aproveché para revisar con calma el correo electrónico de Brock. Sé que eso invade la privacidad. Sé que un padre no debería hacerlo, pero también sé que cuando sospechas que alguien te está robando, las reglas de la decencia quedan suspendidas temporalmente por las reglas de la supervivencia. Brock no había cerrado su sesión en la computadora que había instalado en mi escritorio. Los contadores tienen buena memoria para los detalles visuales, y yo recordaba haber visto su contraseña una tarde que pasé detrás de él sin que me notara. El nombre de su perro de infancia, Copper, el setter irlandés que tuvimos cuando Brock tenía 12 años y que murió de viejo cuando Brock tenía 20, seguido del año en que se graduó de la universidad, 2001. Típico de alguien que cree que nadie presta atención. Lo que encontré en su correo me hizo comprender que el poder notarial falsificado no era el principio del plan, era el penúltimo paso. El último paso era vender la casa. Había intercambios con 3 agencias inmobiliarias diferentes. Consultas sobre el valor de mercado de propiedades en mi vecindario de Decatur. Conversaciones con un agente llamado Todd Brennan, en las que Brock describía la propiedad como disponible para transacción en el primer trimestre del año siguiente, y mencionaba que el titular actual no estaría en condiciones de objetar el proceso.
Esa frase. No estaría en condiciones de objetar el proceso. No decía que yo no sabría, decía que no podría detenerlo. La última pieza fue una conversación con Madison, por mensaje de texto, que Brock tenía sincronizada en la computadora. Databa de julio, 2 semanas después de que llegara al hospital. Madison escribía: «¿Cuánto tiempo más? El viejo me saca de quicio». Y Brock respondía: «Paciencia. Una vez que tengamos el poder notarial registrado y la venta en marcha, serán 3 meses máximo. Para Navidad, casa nueva. Para Navidad, casa nueva. Mi casa, la casa de Carol. $820,000 de la casa que construimos juntos, convertidos en el fondo de arranque para la nueva vida de Brock y Madison. Y yo, Gerald Moss, 68 años, ex contador, viudo, fuera de la ecuación. Los números en contabilidad tienen una cualidad que la gente no aprecia hasta que los estudia de verdad. Cada partida del debe tiene su contrapartida en el haber. Cada acción tiene su reacción. Cada fraude tiene su detección. Y yo, después de 43 años de encontrar los fraudes de otros, no iba a dejar que el mío quedara sin respuesta. Fui al cajón de mi mesita de noche y saqué la llave dorada de latón. La sostuve bajo la luz de la lámpara, y el metal brilló con esa calidez particular del latón de calidad. El tipo de brillo que no se pierde con los años. Carol y yo la habíamos guardado juntos la última vez que visitamos la caja de seguridad, 3 meses antes de que le diagnosticaran el cáncer. El notario Carl Whitmore, 60 años, pelo blanco y manos de quien ha procesado miles de documentos importantes, nos había acompañado ese día para certificar la actualización del fideicomiso. Recuerdo que Carol firmó los documentos con esa precisión suya, cada letra completa, cada trazo deliberado, como si supiera que ese papel iba a importar mucho más tarde de lo que importaba ese día. Para cuando los necesitemos, había dicho ella después, refiriéndose a los documentos guardados dentro. Yo había pensado que cuando los necesitemos significaba cuando nos hiciéramos mayores, cuando los hijos necesitaran orientación sobre la herencia. No pensé que cuando los necesitemos llegaría de esta manera. Guardé la llave en el bolsillo interior de mi chaqueta, la que Carol me regaló el último cumpleaños que pudimos celebrar juntos, y empecé a planear. Un contador no improvisa. Un contador trabaja con datos, con proyecciones, con escenarios. Antes de hacer un solo movimiento, construí el expediente completo. Fotografié cada extracto bancario con el teléfono, sistemáticamente, uno por uno, en orden cronológico. Fotografié el poder notarial falsificado junto a 3 muestras de mi firma auténtica de documentos de ese mismo año, marcando con un bolígrafo rojo fino las diferencias en la G mayúscula, en el ángulo de la M, en la longitud de la barra del T de Moss. Copié los correos de la computadora de Brock en una memoria USB que guardé en el bolsillo del chaleco de jardinería que colgaba en el garaje y que nadie más tocaba jamás. Llamé al banco desde mi teléfono cuando estaba en el jardín y pregunté si habían registrado actividad con mi tarjeta que yo no hubiera autorizado. La representante, una mujer joven con voz eficiente, me dijo que sí, que había varios cargos recientes que cumplían los criterios de actividad sospechosa según los patrones del sistema. Le pedí que iniciara una disputa formal y que congelara las tarjetas vinculadas a mi cuenta principal. Le pedí también que pusiera una alerta de actividad en mi cuenta. Que cualquier intento de transacción por encima de $1,000 requiriera confirmación verbal directa conmigo. Y entonces cometí el único error de todo este proceso. No actué lo suficientemente rápido. Fue el 18 de octubre, 3 días después de haber encontrado los correos, 4 días antes de la noche bajo la lluvia. Brock llegó a casa con una expresión que reconocí de inmediato, porque era la misma que ponía de niño cuando lo pillaba en una mentira y sabía que ya no había vuelta atrás. Era una mezcla de agresividad defensiva y pánico mal disimulado, como un balance que sabe que va a ser auditado y que esconde entradas que no soportarán el escrutinio. El banco le había notificado sobre la congelación de las tarjetas. Había intentado usar una de las tarjetas vinculadas a mi cuenta para una compra en una tienda de electrónica y había sido rechazado públicamente en el mostrador. ¿Qué le hiciste a las tarjetas?, me preguntó, sin saludar, sin quitarse la chaqueta, plantado en el umbral de la sala como si el espacio fuera suyo y yo el intruso. Son mis tarjetas, respondí sin levantar la vista del libro que tenía en las manos. Hice con ellas lo que me pareció conveniente. Papá, Madison y yo dependemos de esa cuenta para los gastos de la casa. Brock, dije entonces, cerrando el libro y mirándole a los ojos. Lleváis 6 meses dependiendo de esa cuenta para gastos que no son de esta casa. El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos. Los conté, como un contador cuenta las discrepancias antes de presentarlas. Después empezó la tormenta.
No voy a reproducir todo lo que se dijo esa tarde y los días siguientes, porque parte de ello me duele de una manera que no tiene que ver con el dinero ni con la traición, sino con ese dolor específico de escuchar a tu propio hijo decirte cosas que no pueden desdecirse. Lo que sí les diré es que para el 22 de octubre, 3 días después de aquella conversación, Brock y Madison habían decidido que la situación era insostenible y que había que tomar medidas. Las medidas, según Brock, eran que yo me fuera. Fue una noche de lluvia fría. Me llamó al salón cuando ya eran las 9 de la noche, con Madison de pie junto a la escalera como testigo silenciosa. Me dijo que habían consultado con un abogado y que tenían el derecho legal de pedirme que me fuera de mi propia casa porque ellos habían establecido residencia. Me dijo que tenía 30 minutos para recoger lo esencial y que podía volver por el resto de mis cosas cuando hubieran arreglado el tema legal. El tema legal. Mi casa. Mi nombre en la escritura. O eso creía él. Mi hipoteca pagada hace 12 años. El tema legal. No discutí. No tenía sentido discutir con alguien que ya había tomado su decisión y que creía tener los instrumentos para respaldarla. Fui a mi habitación, la que habían reducido a un cuarto de huéspedes, moviendo mis cosas al fondo del armario para hacer espacio a las de Madison. Saqué la maleta pequeña que Carol usaba para los viajes de fin de semana y metí dentro lo imprescindible. Ropa para 4 días. Los documentos más importantes que tenía en la habitación. Mi teléfono y su cargador. La fotografía de Carol en nuestra boda, el 30 de mayo de 1982, con su vestido blanco y la iglesia de piedra detrás, y yo en el traje gris que me quedaba un poco corto de mangas porque lo había comprado en rebajas. Y en el bolsillo de la chaqueta, donde ya estaba guardada desde hacía días, la llave dorada de latón. Bajé las escaleras con la maleta. Brock seguía en el salón. Madison había desaparecido. En la puerta, mientras la lluvia golpeaba el porche con esa rabia de octubre, Brock me dijo las palabras que no olvido. Ya no te necesitamos aquí, papá. Las dijo sin crueldad especial, sin drama, sin siquiera el decoro de bajar la voz. Las dijo como se dice que ya no se necesita una herramienta que ha cumplido su función. Como un contador daría de baja un activo que ya no genera rendimiento. Crucé el umbral. La puerta se cerró detrás de mí. La lluvia me empapó en segundos. La maleta de ruedas que Carol había usado con tanto cuidado durante años perdió una rueda en el escalón del porche y quedó apoyada en 2 puntos en lugar de 4. Torcida. Inútil. Me quedé parado un momento, con la llave dorada de latón apretada en el puño, sintiendo el metal frío contra la palma, y pensé, bien, ahora empieza el trabajo real. Porque un contador sabe algo que Brock nunca entendió a pesar de haber crecido viéndome trabajar. El que lleva los libros siempre tiene la última palabra. Siempre. Caminé 3 manzanas bajo la lluvia antes de que mi teléfono recibiera señal suficiente para hacer una llamada. La calle estaba vacía a esa hora, iluminada por farolas que proyectaban círculos amarillos sobre el asfalto mojado, y el ruido de la lluvia sobre las hojas del arce que plantamos con Carol en la acera el año que nació Brock era el único sonido que no me dolía escuchar. Llamé a Marcus Hale. Marcus y yo nos conocemos desde 1978. Cuando los dos éramos contadores junior en la misma firma de Atlanta y compartíamos un despacho del tamaño de un armario y el mismo terror al primer cliente grande que nos asignaran. 70 años, jubilado como yo pero incapaz de quedarse quieto, siempre con algún proyecto a medio terminar en el garaje de su casa en Sandy Springs. Marcus era el tipo de amigo que existe en un número muy pequeño en la vida de cualquier persona. El que responde a las 11 de la noche sin preguntar qué hora es. Gerald, contestó al segundo tono. Su voz tenía esa calidad ronca de alguien que ya se había dormido, pero que se despertó en el segundo en que vio mi nombre en la pantalla. Marcus, necesito un favor. Silencio de 2 segundos. ¿Dónde estás? Le di la calle. 10 minutos después, los faros de su camioneta aparecieron al final de la calle y paró junto a la acera con el motor encendido y la calefacción puesta. Me subí. El interior olía a café viejo y a la madera que Marcus siempre andaba trabajando. Un olor que desde hace 40 años me produce una sensación de calma que no tiene equivalente en ningún otro estímulo que conozca. Me miró. Miró la maleta en el asiento trasero. Volvió a mirarme. Brock, dijo. No era una pregunta. Brock. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo? Lo suficiente para haberlo preparado. Marcus condujo en silencio durante unos segundos. La lluvia golpeaba el techo de la camioneta con un sonido rítmico y constante. ¿A casa? Preguntó. Por esta noche. Mañana temprano necesito hacer varias cosas. Tienes habitación de huéspedes todo el tiempo que necesites, dijo.
Y no añadió nada más porque Marcus Hale lleva 42 años siendo exactamente el tipo de amigo que no añade nada más cuando no hace falta. Dormí en la habitación de huéspedes de Marcus esa noche, con la llave dorada de latón en la mesita de noche, bajo la lámpara. La lluvia seguía cayendo cuando me desperté a las 5:30 de la mañana, que es la hora en que me despierto desde hace décadas, y me quedé mirando el techo durante 15 minutos, pensando en Carol y en Brock, y en la distancia que hay entre el niño que fue y el hombre que se convirtió. Tengo un flashback que vuelve siempre cuando pienso en Brock pequeño. Tenía 4 años y había encontrado uno de mis talonarios de cheques. Carol y yo lo encontramos sentado en el suelo de la sala, con el talonario abierto, firmando cheques con un crayón rojo, muy serio, muy concentrado. «Trabajo de papi», dijo cuando lo miramos. Carol se rió. Yo guardé silencio porque algo en esa imagen, el niño imitando la firma, me produjo un escalofrío que no supe explicar en ese momento. Ahora sí. A las 6:30 llamé a Garrison Cole. Garrison Cole tiene 55 años, pelo entrecano cortado muy corto y la costumbre de escuchar el doble del tiempo que habla, que es exactamente la cualidad más importante en un abogado. Llevamos trabajando juntos desde 1998, cuando necesité asesoramiento legal para un cliente cuya empresa había sido objeto de un fraude interno. Garrison no es espectacular en el sentido televisivo de los abogados. No da grandes discursos ni usa trajes de $3,000. Es meticuloso, es paciente, y cuando decide ir a por algo, no para hasta que lo tiene. «Gerald», contestó después del primer tono. Su despacho abría a las 8, pero yo sabía que Garrison llegaba a las 6:30 sin falta. «Tengo un caso, Garrison. Es personal. Cuéntame». Le conté todo en 21 minutos, sin interrupciones de su parte. El poder notarial falsificado, los $63,000 en cargos fraudulentos, los correos sobre la venta de la casa, la noche bajo la lluvia. Cuando terminé, Garrison guardó silencio exactamente el tiempo necesario para procesar la información antes de hablar. «Gerald, lo que describes es una combinación de fraude financiero, robo de identidad, falsificación de documento notarial y conspiración para cometer fraude inmobiliario. En Georgia eso puede suponer entre 5 y 20 años de prisión dependiendo de los montos y de cómo el fiscal construya el caso. ¿Tienes la documentación que mencionas? Tengo fotografías de todo. Tengo la memoria USB con los correos. Tengo los extractos bancarios. Y tengo algo más. ¿Qué más tienes? Eso prefiero que lo veamos en persona. Esta tarde, si puedes. A las 3 estoy libre». A las 9 de la mañana, con el sol de octubre recortando sombras largas sobre las calles mojadas de Atlanta, entré al First National Bank de la sucursal de Decatur con la llave dorada de latón en la mano. La representante de la sucursal era una mujer de unos 40 años, Janet, según su placa, que me reconoció de inmediato porque soy cliente de ese banco desde 1983. «Señor Moss, qué bueno verle. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito acceder a mi caja de seguridad, la número 447. Me llevó a la sala de cajas de seguridad, un cuarto pequeño con olor a metal y a clima controlado, donde el ruido del banco quedaba completamente excluido. Insertamos las 2 llaves simultáneamente, la mía dorada y la del banco cromada, y la caja se abrió con ese sonido sólido y definitivo que siempre me ha parecido uno de los sonidos más tranquilizadores que existen. Un contador aprecia la solidez de los mecanismos bien construidos, los balances bien cuadrados, los contratos bien redactados, los sistemas de seguridad que funcionan exactamente como deben. Hay una satisfacción estética en ello que va más allá de lo puramente funcional. Saqué la caja y la llevé a la cabina privada. La abrí. Adentro había varias carpetas ordenadas con la meticulosidad que Carol siempre me atribuía como uno de mis defectos obsesivos y que yo aceptaba como una de mis virtudes necesarias. La primera carpeta contenía los títulos de propiedad de la casa y del terreno adicional que compramos en 2001. La segunda, el testamento actualizado que firmé en 2019. La tercera, y era esta la que importaba esta mañana, llevaba una etiqueta escrita a mano por Carol en 2014. Fideicomiso irrevocable. Instrumento principal. Carol fue quien insistió en el fideicomiso. Fue en 2014, el año que Brock tuvo su primer problema serio de dinero, cuando perdió más de $80,000 en una inversión que resultó ser un esquema Ponzi, y vino a pedirme dinero prestado con una historia sobre circunstancias excepcionales y, solo esta vez,
Carol y yo lo ayudamos entonces, pero Carol me dijo esa noche, mientras preparábamos la cena, con esa manera suya de decir las cosas importantes de manera casual para que no parecieran ultimátums: Gerald, creo que deberíamos hablar con Garrison sobre estructurar nuestros activos de manera que protejan el futuro de esta familia. No solo de Brock, sino también del futuro de Brock. No entendí qué quería decir hasta que me lo explicó. Quiero decir que si alguna vez Brock tiene problemas, yo quiero que haya una red de seguridad para él que no dependa de sus decisiones del momento. Y quiero que nosotros también estemos protegidos. El fideicomiso irrevocable que creamos con Garrison Cole en 2014 transfería todos nuestros activos principales, la casa, las cuentas de inversión, los seguros de vida, a un fideicomiso administrado por el First National Bank de Atlanta como fiduciario corporativo. Carol y yo éramos los beneficiarios durante nuestra vida. Tras nuestra muerte, los activos pasarían directamente a Lily, nuestra nieta, la hija de la hermana de Brock que murió en un accidente de tráfico en 2017. Lily tenía entonces 9 años. Ahora tenía 15. Brock no era beneficiario del fideicomiso. No porque no le quisiéramos, sino porque Carol entendió algo que yo había tardado más en ver. Que darle a Brock acceso directo a los activos no era protegerle, sino habilitarle para continuar el patrón que ya había establecido. El fideicomiso no le dejaba sin nada. Establecía una asignación mensual para él mientras viviera, condicionada a que no tuviera condenas penales mayores. Pero no le daba acceso a los activos principales. No podía vender la casa, no podía hipotecarla, no podía usarla como garantía de préstamos. Y el poder notarial que Brock había falsificado era completamente inútil, porque la casa no estaba en mi nombre. Estaba en el nombre del fideicomiso. Llevaba 10 años ahí. Aquí está la parte que Brock nunca supo, porque nunca se tomó el tiempo de revisar los documentos de propiedad con cuidado. El cambio de titularidad al fideicomiso se realizó en 2014 y estaba debidamente registrado en la oficina del registro de la propiedad del condado de DeKalb. Cualquier abogado que hubiera revisado la escritura antes de intentar vender la casa lo habría descubierto en 5 minutos. Brock no consultó a ningún abogado antes de falsificar el poder notarial. Fue al juzgado de primera instancia y encontró la manera de registrar el documento con una firma que se parecía lo suficiente a la mía para pasar un primer escrutinio. Pero un primer escrutinio no es suficiente cuando el fiduciario del activo es un banco corporativo que requiere documentación exhaustiva para cualquier transacción. Saqué los documentos del fideicomiso de la caja y los coloqué sobre la mesa de la cabina. Los revisé página por página, aunque me los sabía de memoria. Era un acto ritual, como el contador que verifica los totales, aunque ya conozca los números. Una forma de recordar el trabajo que se hizo bien, a tiempo, con visión. Carol tenía razón. Carol siempre tenía razón. Guardé los documentos en el maletín que había traído y salí del banco. La mañana de octubre brillaba sobre las calles de Decatur con esa calidad de luz particular del sur en otoño, dorada y ligeramente melancólica. El tipo de luz que te recuerda que algo termina, aunque todavía no sepas bien el qué. Me quedé un momento en la acera, con el maletín en la mano y la llave dorada de latón de nuevo en el bolsillo, y pensé en Carol. Flashback. El año que compramos la casa, 1987. Brock tenía 9 años y recorrió todas las habitaciones antes de que el agente inmobiliario terminara su presentación. Llegó a la cocina y dijo: «Esta es la que quiero». Carol se rió y me miró, y yo me di cuenta de que habíamos encontrado nuestro hogar. 37 años de historia en esas paredes. Cumpleaños, enfermedades, el día de Acción de Gracias en que se fue la luz y cenamos a la luz de las velas, y Brock, que tendría 15 años, dijo que era la mejor cena de su vida. El verano en que pintamos la fachada y Carol eligió el amarillo crema que yo consideraba demasiado atrevido, y que al final resultó ser exactamente el color correcto. Los últimos meses de Carol, cuando la casa dejó de ser un escenario de vida cotidiana para convertirse en un lugar donde el tiempo transcurría lento y cargado. Esa casa era Carol, y Brock quería venderla. El dolor de eso no era financiero. El dinero se recupera, los activos se protegen, los fraudes se procesan. Pero la sensación de que tu hijo está dispuesto a borrar el lugar donde vivió su madre, donde tú viviste tu vida, para convertirlo en capital disponible, eso no es un problema de números. Es un problema del alma. Respiré el aire frío de octubre y empecé a caminar hacia la parada del autobús. Antes de contarte qué pasó en el despacho de Garrison Cole esa tarde, quiero hacer una pausa. Quiero preguntarte algo. Del 1 al 10, ¿cómo calificarías la intensidad de esta historia hasta aquí? Deja tu puntuación en los comentarios.
Y ten en cuenta que la siguiente parte incluye los detalles que cambiaron todo. Los detalles que convierten la historia de un fraude en la historia de una justicia que tardó 10 años en prepararse, pero que llegó exactamente cuando debía. Garrison Cole tiene su despacho en el edificio Peachtree Towers, 13º piso, con ventanas que dan al norte y una vista de Atlanta que en los días despejados llega hasta las colinas del norte de la ciudad. Ese martes la vista estaba parcialmente cubierta por nubes bajas que el sol de la tarde iluminaba desde abajo, creando ese tipo de cielo dramático que a Carol le gustaba fotografiar. Llegué a las 3:05. La recepcionista me conocía y me hizo pasar directamente. Garrison estaba de pie junto a la ventana con una taza de café en la mano, mirando la ciudad. Se giró cuando entré. «Gerald», me dio la mano con firmeza. «Siéntate. Cuéntame lo del algo más que tienes». Puse el maletín sobre la mesa de reuniones y saqué los documentos uno por uno. El expediente fotográfico del fraude con las tarjetas. La fotocopia del poder notarial falsificado junto a una muestra de mi firma auténtica, con las diferencias marcadas en rojo. La memoria USB con los correos. Y al final, el documento del fideicomiso. Garrison revisó todo en silencio durante 20 minutos. Era el tipo de silencio específico de alguien que lee con la atención real, no el silencio de quien ojea. Cuando llegó al fideicomiso, se detuvo. Lo leyó 2 veces, luego levantó la vista. «Gerald, ¿Brock sabe que existe este fideicomiso?» «No en detalle. Sabe que tenemos una caja de seguridad y que hay documentos de planificación patrimonial, pero nunca le di acceso a los contenidos específicos. Carol y yo decidimos que se lo comunicaríamos cuando las circunstancias lo justificaran». Garrison puso el documento sobre la mesa y me miró con esa expresión suya que mezcla profesionalismo con algo parecido a la admiración controlada. «¿Sabes lo que esto significa para el caso?» «Tengo una idea. El poder notarial que falsificó es inútil porque no puede transferir algo que no existe en el nombre que pretende representar. La casa lleva 10 años en el fideicomiso. Cualquier intento de venta habría sido descubierto en la debida diligencia. Pero eso no exime a Brock de los cargos penales por haberlo intentado. Falsificar un poder notarial es un delito grave en Georgia, independientemente de si funciona o no. ¿Y el fraude con las tarjetas? Fraude electrónico, abuso financiero aún mayor. Con $63,000 en cargos documentados y un patrón de 6 meses, estamos hablando de cargos mayores. Podría ir de 3 a 8 años, dependiendo del jurado y del juez. Garrison juntó las manos sobre la mesa. «Gerald, ¿quieres que esto llegue a juicio penal o quieres explorar opciones de acuerdo?» La pregunta era directa y requería una respuesta directa. Pensé en Brock en ese porche bajo la lluvia. Pensé en los correos donde Madison preguntaba cuánto tiempo más tendría que aguantarme. Pensé en los $63,000. Pensé en Carol diciéndome que cuidara a Brock. «Quiero que la ley haga lo que debe hacer», dije. «Ni más ni menos». Garrison asintió. «Entonces empezamos esta tarde. Primero, denuncia formal en el Departamento de Policía de Atlanta. El detective Dylan Ford del Departamento de Crímenes Financieros es quien maneja este tipo de casos. Le conozco bien. Después, presentamos una solicitud de orden de alejamiento temporal basada en el desalojo ilegal. Y mañana a primera hora contacto con el banco para congelar cualquier intento de transacción sobre los activos del fideicomiso. Ya congelé las tarjetas de consumo. Bien hecho. Pero necesitamos proteger también el fideicomiso de intentos de acceso no autorizado. Con el poder notarial falsificado en circulación, aunque sea inútil, quiero que el banco tenga constancia formal de que existe ese documento y de que no fue autorizado por ti. Pasamos las siguientes 2 horas con Garrison y su asociada, una joven llamada Priya Singh, que tomaba notas con una velocidad impresionante, construyendo el expediente formal del caso. Cada documento fue catalogado, fotografiado y numerado. La memoria USB fue clonada en 2 copias adicionales. Los extractos bancarios fueron organizados cronológicamente con las discrepancias resaltadas. Cuando salí del despacho de Garrison eran las 5:30 de la tarde. La luz de octubre caía en ángulo sobre Peachtree Street, dorada y oblicua, convirtiendo los edificios de vidrio en espejos de fuego. Me senté en un banco en el parque frente al edificio y saqué la llave dorada de latón del bolsillo. La sostuve en la palma abierta. Era una llave pequeña, ordinaria en apariencia, del tipo que se ve en miles de cajas de seguridad en miles de bancos. Pero esa llave específica, en ese momento específico, representaba 10 años de previsión, 10 años de haber escuchado a Carol, 10 años de haber tomado decisiones con el sistema de pensamiento que 43 años de contabilidad te impone. No construyas solo para el presente,
construye para los escenarios que no quieres que ocurran, pero que pueden ocurrir. La diferencia entre un balance sólido y uno frágil no está en los buenos tiempos, está en cómo está construido para resistir los malos. Carol lo entendía mejor que yo, y lo entendió antes que yo. La guardé de nuevo en el bolsillo y llamé a Marcus para que viniera a recogerme. Esa noche, en la habitación de huéspedes de Marcus, hice 2 cosas más. La primera fue llamar a la asistente social Jessica Reed, de 35 años, que trabajaba con la Oficina de Servicios de Adultos Mayores del Condado de DeKalb. La conocía por una conferencia sobre protección financiera de mayores, en la que los dos habíamos participado como ponentes 2 años atrás. Le expliqué la situación sin entrar en detalles legales, solo los hechos básicos. Había sido desalojado de mi propia propiedad por mi hijo, que había intentado apropiarse de ella de manera fraudulenta. Jessica escuchó con atención y me dijo que documentara todo, que la agencia podía presentarse como parte perjudicada en casos de abuso financiero a mayores. Le prometí mantenerla informada. La segunda cosa fue escribirle un mensaje de texto a Lily. Lily Moss tenía 15 años y vivía con su tutora legal, Dorothy Shaw, la vecina de 70 años que había sido amiga de su madre y que asumió la tutela cuando Brock declinó hacerlo en 2017 con la excusa de que él y Madison no estaban en un momento vital adecuado para criar a una niña. Dorothy vivía en la misma calle que yo, 3 casas más abajo, y Lily crecía entre los 2 hogares, pasando conmigo los fines de semana cuando las circunstancias lo permitían. Abuelo Gerald, escribí, porque así me llamaba. Hay cosas que están pasando que tenemos que hablar. Estoy bien. Estaré bien. ¿Puedo verte el fin de semana? Contestó en 3 minutos. Siempre. ¿Qué pasó? ¿Estás seguro? Seguro. Todo se arreglará. Buenas noches, Lily. Buenas noches, abuelo. Apagué la luz y me quedé mirando el techo en la oscuridad. La lluvia había parado. Por la ventana de la habitación de huéspedes entraba el olor de la tierra mojada y de los árboles que empezaban a perder sus hojas. Ese olor específico del otoño en Atlanta, mezcla de arcilla roja y madera húmeda, que lleva 41 años siendo para mí el olor de Carol y de casa. Mañana empezaría la segunda fase. Mañana los números empezarían a cuadrar. El detective Dylan Ford, del Departamento de Crímenes Financieros de Atlanta, tiene 45 años, espalda ancha, manos que parecen construidas para desmantelar cosas complicadas, y una manera de escuchar que te hace sentir que está procesando cada palabra antes de responder. Llegué a su despacho a las 9 de la mañana del miércoles, con el expediente completo bajo el brazo, acompañado por Garrison Cole. Ford nos recibió con café negro y sin ceremonias. Garrison le expuso el caso en 10 minutos, mientras Ford revisaba los documentos. Cuando llegó al poder notarial falsificado, sacó una lupa del cajón y examinó la firma durante casi 1 minuto. Señor Moss, dijo sin apartar los ojos del documento, ¿tiene muestras de su firma auténtica de la misma época aproximada que este documento? Saqué 3 contratos fechados ese mismo año de una carpeta separada. Ford los comparó durante otro minuto. La diferencia es clara, dijo. Un perito calígrafo lo confirmará, pero no es necesario para abrir la investigación. Hay suficiente aquí. Levantó la vista. ¿Sabe si el documento está ya registrado? Garrison lo verificó anoche. Este año el registro del juzgado del condado, presentado hace 3 semanas. Ford se recostó en la silla. Entonces tenemos falsificación de documento público, fraude financiero y conspiración, como mínimo. El desalojo de su propiedad podría añadir cargos adicionales de acuerdo al Estatuto de Georgia sobre protección de titulares de propiedad. Su hijo y su nuera actuaron en concierto, lo que establece la conspiración. Miró a Garrison. ¿Cuánto tiempo para la orden de arresto? Con este expediente, 24 horas si el fiscal le da prioridad. Puedo llamar a Rita Chambers esta tarde. Hágalo. Firmé la denuncia formal a las 11 de la mañana. Era un documento de 6 páginas que detallaba cada cargo, cada fecha, cada monto. Cuando puse mi firma al final, mi firma auténtica con el bucle específico de la G mayúscula, sentí algo que no esperaba sentir. No satisfacción, no alivio, sino una especie de tristeza tranquila. La tristeza de quien cierra un balance que no debería haber tenido que cerrar. Hay pérdidas que los números no pueden medir. Yo lo sé mejor que nadie. Después de 43 años contabilizando todo lo que se puede contabilizar, sé con exactitud dónde terminan los números y dónde empieza lo que los números no pueden tocar. Salí del departamento de policía con Garrison a mi lado y el sol de octubre calentando la acera de granito gris. Me detuve un momento. Garrison, dije, necesito hacer algo más antes de que esto se ponga en movimiento. ¿Qué?
Necesito ir a la casa. Garrison me miró. Gerald, con la orden de alejamiento temporal todavía no procesada. No voy a entrar. Solo quiero ver los rosales. Garrison guardó silencio un momento. ¿Quieres que te acompañe? No. Esto es personal. Tomé el autobús hasta Decatur. Bajé 2 paradas antes de la casa y caminé despacio por las calles que conozco de memoria, que he recorrido miles de veces en 37 años, que huelen a arcilla roja y a los pinos que crecen en las esquinas y a corte de césped cuando llega el fin de semana. La mañana era fría y brillante, con esa luz de octubre que lo hace todo más nítido, más presente, más provisional. Me detuve frente a la casa desde el otro lado de la calle. La fachada amarillo crema que Carol eligió en 1995 seguía igual. Los rosales del jardín delantero, los que plantamos el primer verano que vivimos aquí, estaban en su última floración de la temporada. Pocas flores, pero firmes. La puerta roja que pinté en 2009. Los escalones de ladrillo que pusimos en 2003. La camioneta de Brock estaba en el garage. Madison debía estar dentro. No se veía movimiento. Miré la casa durante 5 minutos. Miré los rosales. Pensé en Carol y en Brock de niño, y en 37 años que no habían sido perfectos, que habían tenido sus rupturas y sus reconciliaciones, y sus años difíciles y sus años buenos, pero que habían sido nuestros, completamente nuestros. Esa casa era la suma visible de todo eso. Y luego crucé la calle. Me acerqué al jardín delantero. Corté con cuidado una de las últimas rosas del rosal que Carol había plantado con sus propias manos. La envolví en el pañuelo de bolsillo que siempre llevo, y me fui. ¿Alguna vez has vuelto a un lugar que fue tuyo y que sabes que pronto dejará de serlo, aunque sea temporalmente? ¿Conoces ese dolor específico de mirar algo que amas y saber que la defensa de eso que amas va a costar exactamente lo que te hace falta? Volví a casa de Marcus con la rosa en el pañuelo y la llave dorada de latón en el bolsillo, y me puse a esperar. No tuve que esperar mucho. A las 6 de la tarde del miércoles, Garrison llamó. Rita Chambers, la fiscal del distrito de DeKalb, había revisado el expediente. Las órdenes de arresto para Brock Moss y Madison Moss estarían listas antes de las 9 de la mañana del jueves. La orden de alejamiento temporal también. Mañana por la mañana, el detective Ford ejecutaría las órdenes. Gerald, dijo Garrison, ¿quieres estar presente? Pensé en ello durante 3 segundos. No, dije. Ya estuve presente demasiado tiempo. Ya es hora de que alguien más haga el trabajo. Pero esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la silla junto a la ventana de la habitación de huéspedes de Marcus, con la llave dorada de latón en la mano, viendo cómo la noche de Atlanta brillaba en el horizonte. Y pensé en todas las decisiones que habían llevado a este punto. Las mías, las de Carol, las de Brock. Un contador pasa la vida buscando el error en el sistema. El asiento incorrecto, la cifra que no cuadra, el patrón que revela el problema. Pero los sistemas humanos son más complejos que cualquier balance. Los errores en los sistemas humanos no siempre se cometen por malicia. A veces se cometen porque las personas no tienen las herramientas para hacer mejor las cosas. Porque aprendieron patrones equivocados y los repitieron sin cuestionar. ¿Eso excusaba a Brock? No, ni remotamente. Pero explicaba algo. Y la explicación, aunque no cambiaba lo que tenía que hacerse, cambiaba la manera de sentirlo. A las 2 de la mañana dejé la silla y me fui a la cama. Puse la llave dorada sobre la mesita de noche, donde la había puesto la primera noche, y la miré antes de apagar la luz. Mañana. Las maderas de los sistemas contables bien construidos resisten exactamente el peso para el que fueron diseñadas. Ni más, ni menos. Yo había construido el mío para resistir. Mañana veríamos cuánto pesaba la realidad. Los días que siguieron a la denuncia formal tuvieron esa textura extraña del tiempo que se dilata cuando esperas algo inevitable. Me desperté el miércoles con el mismo ritual de 40 años. Café negro sin azúcar, el periódico de Atlanta en papel porque nunca he conseguido leer bien las noticias en pantalla, y el primer repaso mental del día a lo que hay que hacer. Esa mañana la lista era diferente a cualquier otra lista de los últimos 43 años. Marcus estaba en la cocina cuando bajé, con su propio café, y con esa expresión serena de quien ha decidido que la mejor contribución que puede hacer es estar presente sin hacer preguntas innecesarias. Había algo en esa presencia de Marcus, 70 años de amistad comprimida en la capacidad de no decir nada cuando no hay nada útil que decir, que me recordaba por qué los mejores balances siempre tienen cuentas de equilibrio que compensan las pérdidas. El detective Ford llamó esta mañana temprano. Dije mientras me sentaba con el café. Quiere hablar con Carl Whitmore, el notario que certificó mis documentos originales.
Necesita confirmar que el poder notarial falsificado no pasó por su despacho. ¿Lo falsificaron sin un notario? Eso parece. Brock presentó el documento en el juzgado del condado de manera directa, sin certificación notarial reciente. Para el tipo de transacción que planeaba, la ley de Georgia requiere que el poder notarial tenga menos de 6 meses de antigüedad para ser válido en transacciones inmobiliarias. Presentó uno con fecha falsa. Marcus silbó suavemente. Eso añade falsificación de fecha a los cargos. Sí, Garrison dice que es un regalo para la fiscalía. Fui a ver a Carl Whitmore esa tarde. Su despacho estaba en el edificio del Tribunal del Condado de DeKalb, un espacio pequeño con las paredes cubiertas de certificados y el olor característico de los papeles oficiales. Ese olor a tinta de sello y a polvo de décadas de documentos importantes. Carl tenía 60 años, pelo completamente blanco, aunque no era viejo, de esas personas a las que el pelo blanco le llega pronto y les da una autoridad que refuerza su oficio. Gerald, me dijo dándome la mano. Llevábamos 20 años trabajando con él en los documentos notariales de nuestra familia. Conocía mi firma mejor que nadie excepto yo mismo. Garrison ya me llamó. Quiero ayudar en todo lo que pueda. Le mostré la copia del poder notarial falsificado. Carl lo examinó con la lupa que tenía en el escritorio, en silencio, durante varios minutos. Cuando levantó la vista, su expresión era la de alguien que ha visto muchas cosas pero que todavía encuentra algunas suficientemente graves como para no poder disimularlo del todo. Esto no pasó por mí, Gerald, te lo juro. Y el sello notarial que aparece aquí, mira. Me señaló una marca en la esquina inferior del documento. Este sello tiene el número de licencia incorrecto. El número de mi licencia terminó en renovación en 2020 y el número cambió. Este es el número antiguo. Alguien copió un documento mío anterior para falsificar el sello. Era otro nivel de elaboración que no esperaba. Brock no solo había falsificado mi firma, había falsificado el sello notarial usando un documento certificado por Cal de antes de la renovación de la licencia. Lo que significaba que Brock tenía acceso a documentos notariales anteriores de nuestra familia. Lo que significaba que había estado preparando esto con más tiempo y más cuidado del que yo había estimado. Las deudas fraudulentas en un balance siempre son más profundas de lo que parecen al primer escrutinio. Cal firmó su declaración formal esa misma tarde ante el detective Ford, que había llegado al despacho notarial con un formulario preparado y esa eficiencia tranquila de quien maneja este tipo de casos con regularidad suficiente para no dejarse llevar por el impacto emocional, pero sí por la urgencia. ¿Cuánto tiempo lleva planeando esto su hijo?, me preguntó Ford mientras guardaba los documentos. Pensé en ello, por lo que encontré los correos al menos desde julio. Pero para tener acceso a los documentos notariales anteriores tendría que haber estado revisando mis archivos desde antes, quizás desde que llegaron en abril. Ford asintió despacio. Lo que describe es premeditación. Eso pesa en la acusación. Premeditación. La palabra tenía un peso específico. Significaba que Brock no había actuado en un momento de oportunismo impulsivo. Había planificado, había calculado. Había construido un esquema paso a paso durante meses, viviendo bajo mi techo, comiendo en mi mesa, mientras elaboraba los documentos para quitarme esa mesa y ese techo. Eso era lo que dolía más que los $63,000. Volví a casa de Marcus con el cielo de Atlanta encendiéndose en ese naranja oscuro del atardecer de octubre que tiñe los edificios de vidrio y hace que la ciudad entera parezca arder suavemente. Llamé a Marcus para avisarle de que llegaba, y él me dijo que había preparado pollo a la parrilla, y que no me disculpara por llegar tarde porque él había cenado a las 5 toda su vida, y no tenía intención de cambiar. Esa noche, después de cenar, Marcus sacó una botella de bourbon que guardaba para ocasiones especiales, 2 vasos pequeños, y los puso sobre la mesa de la sala sin preguntar si quería. «Por Carol», dijo levantando el vaso. «Por Carol», respondí. Bebimos en silencio. El bourbon era cálido y tenía ese sabor a madera de roble que me recuerda a los diciembres de los años 80, cuando Carol y yo pasábamos las Navidades con su familia en Tennessee, y su padre invariablemente sacaba el bourbon después de la cena navideña. «¿La echas de menos?», preguntó Marcus. No era una pregunta obvia. Era la pregunta de alguien que sabe que el duelo tiene texturas específicas en momentos específicos. «Ahora mismo la echo de menos de una manera muy concreta», dije. «Echo de menos que estuviera aquí para ver que el sistema que construimos funcionó. Que lo que planeó con visión funcionó exactamente como ella pensaba que tendría que funcionar. Lo habría disfrutado, sin duda. Miré el vaso. Y lo habría sufrido también. Porque Brock sigue siendo su hijo». Marcus no respondió. No había respuesta para eso. Solo el silencio de la sala y el tic-tac del reloj de pared que Marcus había heredado de su madre,
y que llevaba 40 años marcando el mismo tiempo en esa misma sala. La vida de un contador tiene ritmos que se parecen a los ritmos del tiempo. Ciclos de revisión, de cierre, de apertura de nuevos periodos. Los errores de un periodo anterior no se borran del historial. Se registran, se compensan donde es posible, y se lleva el saldo al siguiente periodo. El balance nunca vuelve a ser el que era antes del error, pero puede ser sólido de nuevo, puede funcionar de nuevo. Lo que me quedaba por hacer era asegurarme de que el próximo periodo del balance de mi familia empezara sobre cimientos que fueran, esta vez, completamente visibles para todos. La reunión con el detective Ford también tuvo un momento que no esperaba. Su reacción al ver el expediente completo. Ford tiene esa manera de los detectives de crímenes financieros veteranos de no mostrar sorpresa fácilmente. Pero cuando abrió la carpeta con los extractos organizados cronológicamente, las comparaciones de firma marcadas en rojo y los correos impresos con las referencias a la venta de la casa, se detuvo en la página de los correos y leyó en voz baja. Para Navidad, casa nueva. Levantó la vista. ¿Cuánto tiempo tardó en construir este expediente? 3 semanas. Desde que encontré el poder notarial falsificado. Ford asintió despacio. En 20 años de crímenes financieros, señor Moss, he visto expedientes menos completos que este presentados por fiscales con equipo completo. Una pausa. ¿Fue contador durante cuánto tiempo? 43 años. Se nota. Lo dijo sin ironía. Era una observación profesional de alguien que reconoce el trabajo bien hecho independientemente del contexto. Garrison me explicó después que la calidad del expediente privado que yo había construido aceleró el proceso considerablemente. En casos de fraude familiar, la mayor dificultad suele ser documentar el patrón completo porque las víctimas, a menudo afectivamente comprometidas con el perpetrador, tienden a proporcionar evidencia fragmentada o incluso a proteger inconscientemente a quien les robó. Yo había hecho exactamente lo contrario. Había construido el caso con la frialdad de un auditor externo, sin omitir nada que pudiera ser relevante, sin suavizar ninguna evidencia por razones emocionales. El precio de esa frialdad fue real. Me costó noches en vela mirando el techo de la habitación de huéspedes de Marcus, repasando cada conversación con Brock de los últimos meses, buscando el momento exacto en que debía haber visto lo que estaba pasando. El momento en que el hijo que conocía se convirtió en el hombre que firmó esos correos sobre «Para Navidad, casa nueva». No encontré ese momento. El cambio, si es que hubo un momento específico de cambio, estaba demasiado enterrado en la historia acumulada de 42 años para ser localizable. Los auditores saben que no siempre se puede encontrar el asiento original del error. A veces el error lleva tanto tiempo en el sistema que sus raíces se confunden con los asientos legítimos. Lo que sí puedes hacer es identificar el momento en que se vuelve visible e insostenible, y actuar desde ahí. Eso fue lo que hice. El jueves amaneció con esa claridad fría de octubre que en Atlanta precede a las primeras heladas del año. El tipo de mañana en que el aire huele a metal limpio y a madera seca y los pájaros vuelan más alto de lo habitual, como si también ellos supieran que el tiempo está cambiando. Marcus me hizo desayunar antes de que pudiera negarlo. Huevos revueltos, tostadas, café negro, la rutina de un hombre que lleva 40 años viviendo solo y que ha perfeccionado el desayuno hasta convertirlo en un ritual de precisión cotidiana. Comimos sin hablar mucho. Había un partido de béisbol de la temporada pasada en la televisión que Marcus tenía puesta en silencio, las imágenes moviéndose sin sonido como fantasmas de verano en una mañana de otoño. A las 8:15 sonó mi teléfono. Era Garrison. Gerald, las órdenes de arresto están firmadas. Ford está en camino a la casa. ¿Cuánto tiempo? 15 minutos. ¿Estás bien? Estoy bien. Marcus me miró desde el otro lado de la mesa. Dejé el teléfono con cuidado sobre la madera y me quedé mirando mi tazo de café durante un momento. El vapor subía en espirales finas en el aire frío de la cocina. ¿Ya? Preguntó Marcus. Ya. Marcus asintió y volvió a sus huevos revueltos. Eso es lo que hace 42 años de amistad. La capacidad de no necesitar más palabras que una. Me quedé en la cocina de Marcus mientras pasaba lo que tenía que pasar. No fui a la casa. No necesitaba ver el operativo policial para saber qué estaba ocurriendo. Me lo imaginé con suficiente claridad. Las 2 patrullas aparcando frente a la puerta roja. El detective Ford llamando con su placa en la mano. La expresión de Brock al abrir la puerta. El momento específico en que Brock entendería que el plan que había construido con tanto cuidado tenía exactamente la misma consistencia que los activos que pretendía robar. Ninguna. Porque los activos no existían para él. Nunca habían existido. Garrison llamó a las 9:18. Ejecutado. Brock Moss y Madison Moss están bajo arresto por fraude financiero,
falsificación de documento público y conspiración. Ford los tiene en el coche patrulla. Han pedido abogado de inmediato, lo que era de esperar. Una pausa. Gerald, hay algo más. Cuéntame. Cuando Ford entró a la casa, encontró en el escritorio de Brock varios documentos adicionales. Entre ellos, una carta dirigida a 3 agencias inmobiliarias confirmando la intención de venta para el primer trimestre del año que viene. Y algo que no esperaba. Un contrato preliminar con una empresa de gestión de activos para el manejo de los fondos de la venta. Brock había calculado que la casa se vendería por $780,000 y tenía planificado el destino de ese dinero con bastante detalle. No dije nada durante un momento. ¿$780,000? Sí. Calculó a la baja. La valoración actual es más cercana a los 820. Siempre fue malo con los números. Garrison hizo un sonido que en otra circunstancia habría sido una risa. Gerald, ¿puedes venir a la casa? Ford necesita que firmes el inventario de los documentos incautados. Y necesitas recuperar tus pertenencias. Dame media hora. Le dije a Marcus que necesitaba que me llevara a la casa. No tuvo que preguntar nada más. Cogió las llaves del gancho junto a la puerta y salimos. El trayecto hasta Decatur duró 12 minutos. Marcus aparcó frente a la casa y apagó el motor, pero no salió del coche. ¿Quieres que espere aquí? Por favor. La calle estaba tranquila, con esa quietud posoperativa que queda cuando los coches patrulla ya se han ido y los vecinos han vuelto a sus vidas, pero el eco del acontecimiento sigue en el aire. Dorothy Shaw estaba en su porche, 3 casas más abajo, con una taza en las manos y esa mirada de sus 70 años que ha visto demasiado mundo para escandalizarse, pero que conserva intacta la capacidad de solidarizarse. Cuando me vio, levantó la taza en un gesto que era mitad saludo y mitad reconocimiento. Le devolví el gesto. Garrison me esperaba en la puerta con Ford y uno de los agentes. La casa estaba abierta. Crucé el umbral de mi propia casa por primera vez desde el martes bajo la lluvia. El interior olía diferente. No mal, simplemente diferente. A los perfumes de Madison y a la colonia de Brock y a ese residuo de vida ajena que se instala en los espacios cuando personas que no son las tuyas los ocupan durante meses. Las cortinas beige seguían en la cocina. El escritorio de la sala estaba lleno de los papeles de Brock, que Ford y su equipo habían catalogado y dejado en bolsas de evidencia. La silla favorita de Carol seguía en su rincón junto a la ventana. Firmé el inventario de documentos incautados. Ford me explicó el proceso siguiente. Brock y Madison pasarían la noche en custodia. La vista preliminar era el viernes por la mañana. El fiscal de distrito presentaría cargos formales esa tarde. El expediente que había construido con Garrison hacía que la posición de la acusación fuera sólida. Señor Moss, dijo Ford cuando terminamos con el papeleo. Su hijo va a necesitar un buen abogado para negociar una sentencia razonable. El expediente es exhaustivo. Si decide cooperar con la fiscalía, podría reducir los cargos significativamente. Eso es decisión suya, detective. Ford asintió. No añadió nada más. Entendía la distancia que había en esas palabras. Cuando los agentes se fueron, Garrison se quedó un momento conmigo en la sala. Gerald, ¿qué quieres hacer con la casa? Volver a vivir en ella. ¿Esta noche? Miré alrededor de la sala. Las cortinas beige. El escritorio lleno de papeles de otros. El sillón de Carol en su sitio. Los rosales del jardín visibles por la ventana. Mañana. Esta noche le dejo a Marcus más tiempo robado. Garrison se fue. Me quedé solo en la casa por primera vez en 6 meses. Caminé despacio por todas las habitaciones, como lo haría un contador revisando el inventario después de un periodo de irregularidades. Metódicamente, sin prisa, catalogando lo que estaba y lo que faltaba. El dormitorio principal olía a perfume caro de Madison. La cocina tenía en los armarios cosas que no eran mías. En el baño del pasillo, los artículos de tocador de Brock seguían en el estante. La habitación que Carol usaba como sala de costura y que yo había convertido en despacho después de su muerte estaba sin tocar, afortunadamente, porque Brock no había necesitado ese espacio. En ese despacho, en el cajón inferior izquierdo del escritorio que era el mío de verdad, encontré exactamente lo que sabía que estaría ahí. La carpeta azul donde guardaba los documentos de respaldo del fideicomiso irrevocable. Documentos que yo había archivado con precisión de contador 10 años atrás y que permanecían intactos porque nadie había pensado en buscar en ese cajón. Los saqué y los sostuve un momento. 10 años de previsión. Carol sentada a mi lado mientras Garrison explicaba las cláusulas del fideicomiso, asintiendo con esa manera suya de asentir cuando algo confirma lo que ya pensaba. Si alguna vez esto protege a Lily, había dicho Carol esa tarde, habrá valido la pena. Iba a valer la pena, Carol. Más de lo que pensábamos entonces.
Antes de salir de la casa, fui al jardín. Los rosales del frente estaban en su último momento de la temporada. Pocas flores, pero resistentes, el tipo de resistencia que tiene lo que ha echado raíces profundas. Saqué del bolsillo la rosa que había cortado el día anterior, ya ligeramente marchita, pero todavía reconocible, y la puse de vuelta en el rosal más cercano, apoyada contra las ramas. No sé por qué lo hice. No tenía ninguna lógica contable, pero se sentía correcto. Volví a casa de Marcus. Esa noche, por primera vez desde el martes, dormí bien. El viernes fue el día de la vista preliminar. No fui. Garrison fue en mi nombre y me llamó a las 11 para darme el reporte. El juez había determinado que había causa probable suficiente para mantener los cargos. La fianza de Brock se fijó en $75,000, la de Madison en $45,000. Por el momento, ambos seguían en custodia. El abogado de Brock quería negociar directamente contigo, dijo Garrison. Le dije que toda comunicación pasara por mí. Correcto. Gerald, antes de continuar, necesito preguntarte algo. ¿Qué resultado quieres tú de esto? No en términos legales, eso ya lo tenemos claro. Te pregunto qué resultado quieres tú, personalmente. Era la pregunta correcta. Garrison sabía que era la pregunta correcta porque llevaba suficiente tiempo trabajando conmigo para saber que mis respuestas personales y mis respuestas profesionales no siempre coincidían. Pensé en ello. Quiero que Brock entienda lo que hizo. No solo las consecuencias legales, sino el hecho en sí. Quiero que entienda que no intentó robarme a mí. Intentó robarle a Carol. Intentó borrar 37 años de su propia historia. Garrison guardó silencio. Eso no es algo que yo pueda garantizarte con un proceso judicial, Gerald. Lo sé. Por eso te lo digo a ti y no al juez. Esa tarde Lily vino a casa de Marcus. Dorothy Shaw la trajo en coche. Una mujer de 70 años al volante con esa precisión de quien ha conducido durante décadas y no ha perdido un gramo de confianza. Lily bajó del coche con esa mezcla de adolescente y de adulta que tienen los 15 años, alta como su madre lo era, con el pelo oscuro recogido y una expresión seria que se abrió en algo más suave cuando me vio. «Abuelo Gerald», la abracé. Era más alta de lo que recordaba de hace un mes, o quizás era que yo me había encogido ligeramente en los días pasados. Los 15 años crecen rápido. «¿Estás bien?», me preguntó. «Estoy bien. ¿Y tú?». Dorothy me contó lo básico, que había problema con la casa y con papá. Llamaba a Brock papá, aunque él nunca había asumido ese rol, por una mezcla de costumbre y de esa generosidad específica de los jóvenes que han crecido con carencias afectivas y que compensan dando más de lo que reciben. «Hay varias cosas que tienes que saber», le dije. «Siéntate». Nos sentamos en la sala de Marcus, con el café de Marcus sobre la mesa y Dorothy Shaw en la silla del rincón, escuchando con esa discreción respetuosa de quien sabe que la conversación no le pertenece, pero que está ahí por si hace falta. Marcus desapareció discretamente a la cocina. Le conté a Lily lo que había pasado. No todo, no los detalles más crudos, pero lo suficiente para que entendiera el cuadro completo. El fraude con las tarjetas, el poder notarial falsificado, el intento de vender la casa, la noche bajo la lluvia y el fideicomiso. Cuando llegué al fideicomiso, Lily me miró con esa atención concentrada que tiene cuando algo la importa de verdad. ¿Qué es un fideicomiso irrevocable, abuelo Gerald? Es una manera de proteger activos de manera que ni siquiera el que los protege puede deshacerlo por impulso o por presión. Le expliqué las cláusulas básicas. El banco como fiduciario. La asignación mensual para Brock condicionada a la ausencia de condenas penales. Y el resto, el grueso de los activos, en reserva para Lily hasta que cumpliera 18 años. Lily me miró un momento largo. ¿La abuela Carol sabía de esto? ¿O idea suya? Lily asintió despacio. Vi en su expresión algo que reconocí porque lo he visto en mi propio espejo. El momento en que alguien entiende que una persona que ya no está tomó decisiones que siguen protegiéndoles. Ella pensaba en todo, dijo en voz baja. Sí, siempre. Dorothy Shaw carraspeó suavemente desde su rincón. ¿Qué va a pasar con la casa?, preguntó. La casa es del fideicomiso. Yo soy el beneficiario durante mi vida. Vuelvo mañana. ¿Y Brock? Era la pregunta que llevaba días flotando sin respuesta directa. Eso depende de lo que decida hacer con el proceso legal. Lo que no dije, porque no era el momento, era lo que ya sabía. Que si Brock era condenado, la cláusula del fideicomiso que condicionaba su asignación mensual a la ausencia de condenas penales se activaría automáticamente
y Brock no recibiría nada del patrimonio familiar. No porque yo lo castigara directamente, sino porque el sistema que Carol y yo habíamos construido había sido diseñado exactamente para ese escenario. El fraude tiene consecuencias que van más allá del proceso judicial. El fraude cometido contra la familia que te da la asignación cancela la asignación. Los números cuadran, Brock. Siempre cuadran. Antes de contarte cómo terminó esto, quiero hacer una pausa. Si esta historia te ha llegado, si has sentido en algún momento que conoces a alguien como Gerald o como Carol o incluso como Brock, escríbelo en los comentarios. No tienes que dar detalles, solo di aquí para que sepa que estás. Y si todavía no te has suscrito al canal, este es un buen momento. Estas historias necesitan llegar a quien les necesita. El sábado volví a casa. Marcus me llevó con mis cosas, que no eran muchas porque había tenido la previsión de llevarse lo más importante la noche del martes. Abrí la puerta roja con mi llave, la llave de las nuevas cerraduras que había mandado instalar el jueves por la tarde mientras Brock estaba bajo custodia, y entré. La casa olía a otra gente todavía, pero era mi casa. Pasé el sábado limpiando con esa meticulosidad que los contadores aplicamos también a los espacios físicos. Devolver cada cosa a su lugar, eliminar lo que no pertenecía, restaurar el orden original. Saqué las cortinas beige de la cocina y las guardé en una bolsa para donación. Encontré las cortinas amarillas de Carol en el armario del trastero, donde Madison las había guardado con ese tipo de eficiencia que revela el desprecio. Fuera de la vista, pero no en la basura, por si acaso. Las volví a colgar. Dorothy Shaw vino a las 5 con un guiso de pollo que olía a especias y a 6 horas de cocción lenta. La dejé entrar y comimos en la cocina con las cortinas amarillas de vuelta en su sitio, y la luz de la tarde de octubre entrando por las ventanas con esa calidad dorada que tenía siempre. ¿Cómo estás realmente?, preguntó Dorothy cuando acabamos de comer. Era una pregunta que merecía una respuesta honesta. Cansado, triste, pero bien. Dorothy asintió. Carol te eligió bien, dijo. Fui yo quien la elegí a ella. Eso también es verdad, pero ella se quedó. Eso fue una elección activa durante 41 años. Recogió su plato y el mío con la eficiencia práctica de los 70 años bien vividos. ¿Qué vas a hacer con Brock? Lo que tenga que hacerse. ¿Y Lily? Pensé en la conversación del día anterior. En la expresión de Lily cuando entendió lo del fideicomiso, esa mezcla de sorpresa y de algo parecido a la gratitud diferida, la gratitud que se siente hacia alguien que ya no está para recibirla. Lily es más lista que todos nosotros, dije. Ya encontrará su camino. Dorothy se quedó hasta las 8. Cuando se fue, me senté en el sillón de Carol junto a la ventana y miré el jardín en la oscuridad de octubre. Los rosales eran siluetas negras contra el cielo. Desde adentro, con la lámpara encendida, no podía ver la rosa que había puesto de vuelta el jueves, pero sabía que estaba ahí. Saqué la llave dorada del latón del bolsillo y la puse sobre la mesa junto al sillón. La miré durante un rato. 10 años atrás, cuando Carol y yo firmamos el fideicomiso con Garrison, yo guardé esa llave con la sensación de estar archivando algo para el futuro. No para el presente, sino para un futuro que esperaba que nunca llegara. Los contadores hacemos eso. Preparamos para los escenarios que preferimos no imaginar. Provisiones para deudas incobrables. Reservas para contingencias. Seguros para pérdidas que esperamos no sufrir jamás. El futuro había llegado. Las provisiones habían funcionado. Guardé la llave en el cajón de la mesita junto al sillón de Carol. No en el bolsillo. Ya no necesitaba llevarla conmigo. Ya había cumplido su función. O casi, porque al día siguiente me esperaba todavía la conversación más difícil, la que ningún expediente, ningún fideicomiso, ningún sistema contable bien construido puede simplificar. La conversación con mi hijo. El día de la vista preliminar me quedé en casa de Marcus haciendo algo que no había hecho en años. Llamé a Jessica Reed, la asistente social que había contactado brevemente la primera semana. Jessica Reed tiene 35 años, pelo castaño siempre recogido en un moño práctico, y una manera de escuchar que me recuerda a los mejores auditores que he conocido. Sin interrumpir, sin asumir, dejando que la información llegue completa antes de procesarla. Trabaja con la Oficina de Servicios de Adultos Mayores del Condado de DeKalb desde hace 10 años, y en ese tiempo ha visto suficientes casos de abuso financiero familiar como para no escandalizarse, pero suficientes también como para no volverse indiferente. Señor Moss, me dijo cuando le llamé. Me alegra que llame. Hemos estado siguiendo el caso desde que Garrison nos notificó. ¿Cómo está? Bien, pero quería hablar con usted sobre algo que no es directamente parte del proceso legal. Dígame.
Hay otras personas en el vecindario, mayores, que han pasado situaciones parecidas, no tan graves, pero con el mismo patrón, y no saben a dónde acudir. No saben que lo que les pasó tiene nombre y tiene recursos legales. Silencio breve de Jessica procesando. ¿Está pensando en algo específico? Estoy pensando en un grupo de información, no formal, no terapéutico. Solo personas que se juntan para hablar de lo que les pasó y de cómo protegerse. Con alguien como usted que pueda orientarle sobre recursos reales. Podría participar, dijo Jessica. Y en su voz había algo que reconocí como alivio genuino. Como alguien a quien se le ofrece la oportunidad de hacer su trabajo de una manera que tiene impacto real más allá del caso individual. ¿Cuándo? Cuando el proceso legal esté más avanzado. 1 mes, quizás 2. Cuente conmigo. Esa conversación fue el principio del grupo de los miércoles, aunque en ese momento yo no lo sabía todavía. La noche del jueves, antes del operativo policial del viernes, tuve el flashback más intenso de todo ese periodo. No sé si llamarlo flashback exactamente, porque no fue involuntario. Me senté en la cama de la habitación de huéspedes de Marcus y deliberadamente me permití recordar. Recordé la noche que nació Brock. Era el 14 de marzo de 1981, un sábado. Carol llevaba 12 horas de parto cuando Brock llegó al mundo, con ese grito específico de los recién nacidos, que no se parecía a ningún otro sonido. La enfermera me lo puso en los brazos y yo, Gerald Moss, 31 años, contador certificado de 3 años de oficio, que ya había aprendido a mantener la voz firme y los ojos secos en las situaciones difíciles. Lloré como no había llorado desde la muerte de mi padre. Carol me miró desde la cama, agotada, pero sonriendo con esa sonrisa suya que tenía cuando algo salía bien, y me dijo, «Tiene tu nariz». No tenía mi nariz. Tenía la nariz de Carol. Pero en ese momento no me importó discutirlo. Brock pequeño. Las mañanas de domingo leyendo juntos en el sillón grande. Él con sus libros de dinosaurios y yo con el periódico, sin hablar, simplemente compartiendo el espacio y el silencio de la mañana. Brock en la escuela primaria, cuando le costaba las matemáticas y yo le enseñaba después de cenar en la mesa de la cocina, con la paciencia que uno tiene para sus hijos y que no siempre tiene para los clientes. Brock de adolescente, esa etapa difícil en la que se alejó de nosotros durante un tiempo, como se alejan todos los adolescentes, creyendo que sus padres son la fuente de todos sus problemas. Y luego la universidad, y los primeros trabajos, y la boda con Madison, que Carol y yo aceptamos con más reservas de las que mostramos, porque habíamos aprendido que los juicios sobre las parejas de tus hijos es mejor guardárselos, a menos que haya razón urgente para hablar. ¿Había razón urgente? Ahora con todo lo que sabía, la pregunta me dolía de una manera diferente. No porque la respuesta fuera simple, sino porque nunca es simple. Madison había participado activamente en el fraude. Pero Madison también era la persona con la que Brock había construido su vida, o lo que en su caso pasaba por una vida. Y la pregunta sobre en qué medida ella lo habilitaba a él o él la arrastraba a ella era una pregunta que los tribunales no podían responder completamente, aunque los tribunales son exactamente el instrumento que existe para lidiar con las consecuencias de ese tipo de preguntas. Lo que sí sabía es que en 42 años de ser padre de Brock, nunca había conseguido que él viera el valor real de las cosas más allá de su precio de mercado. Y que eso no era culpa del sistema que construimos para proteger a la familia. Era algo más profundo, más antiguo, más difícil de contabilizar. Los balances pueden mostrar exactamente dónde está el dinero. No pueden mostrarte por qué una persona decide robarlo. Saqué la llave dorada del latón del bolsillo y la puse sobre la mesita de noche. La miré durante varios minutos en el silencio de la habitación de huéspedes de Marcus, con el único sonido del viento de octubre contra las ventanas y el tic-tac lejano del reloj heredado de la madre de Marcus. Mañana, pensé. Mañana los números empiezan a cuadrar. El proceso legal duró 5 meses. No voy a contarles cada audiencia, cada moción, cada negociación de los abogados, porque eso convertiría esta historia en un manual legal en lugar de en lo que es. La historia de un padre y de un hijo, y del espacio que hay entre lo que esperamos de las personas que amamos y lo que esas personas deciden ser. Lo que sí les diré es lo esencial. Brock y Madison fueron formalmente acusados el 4 de noviembre. Los cargos contra Brock incluían fraude financiero mayor, falsificación de documento público, conspiración para cometer fraude inmobiliario y abuso financiero aún mayor. Contra Madison, complicidad en fraude financiero y conspiración. El abogado que contrató Brock, un hombre llamado Robert Finch, que tenía reputación de especialista en negociaciones, fue a ver a Garrison a la segunda semana con una propuesta de acuerdo. La propuesta era que Brock aceptaba los cargos de fraude financiero menor,
devolvía los $63,000 con intereses, cumplía 200 horas de servicio comunitario y quedaba en libertad condicional durante 3 años. A cambio, los cargos de falsificación de documento público y conspiración para el fraude inmobiliario quedarían retirados. Garrison me lo presentó con esa neutralidad profesional que no significa indiferencia, sino respeto por tu capacidad de decidir. Pensé en ello 48 horas. Pensé en Carol. Pensé en Lily. Pensé en la cláusula del fideicomiso. No, dije. Que se juzgue todo. Garrison no preguntó por qué. Creo que lo sabía. El juicio comenzó el 12 de enero. La fiscal Rita Chambers presentó el caso con la meticulosidad de alguien que ha elegido este oficio porque cree en él, no solo como carrera. Garrison actuó como asesor. El expediente que habíamos construido era exhaustivo y tenía la solidez de 43 años de práctica contable detrás. El perito calígrafo confirmó la falsificación de la firma. Los extractos bancarios hablaron solos. Los correos entre Brock y los agentes inmobiliarios, recuperados del servidor por el equipo de informática forense del Departamento de Policía, eran inequívocos. Y el detective Ford fue un testigo impecable. Lo que nadie esperaba, incluyendo yo mismo, fue que Brock decidiera no testificar en su propia defensa. Robert Finch lo desaconsejó, según me contó Garrison más tarde, porque cualquier pregunta sobre el fideicomiso en el estrado podría haber abierto una línea de interrogatorio sobre hasta qué punto Brock conocía la estructura patrimonial y la invalidez de su plan desde el principio. Madison, en cambio, sí testificó. Y lo que dijo fue lo más revelador de todo el proceso. Dijo que Brock le había asegurado que el fideicomiso ya no estaba vigente, porque había una disputa legal pendiente entre los activos de Carol y la herencia. Que ella había actuado de buena fe, creyendo que Brock tenía derecho legal a gestionar los activos. Que el poder notarial había sido redactado por un abogado, aunque no podía dar el nombre porque no recordaba los detalles. En otras palabras, Madison presentó la defensa clásica de quien fue instrumentalizada. Yo no sabía. Me dijeron que era legal. Confié en mi marido. El jurado la creyó parcialmente. Los cargos contra Madison fueron reducidos a complicidad menor. Recibió libertad condicional y multa. Brock no tuvo esa salida. El veredicto llegó el 19 de febrero, un viernes. Culpable de fraude financiero mayor. Culpable de falsificación de documento público. Culpable de conspiración para cometer fraude. La sentencia pronunciada el 4 de marzo fue de 4 años en la prisión estatal de Georgia, con posibilidad de libertad condicional tras 18 meses de conducta apropiada, más la restitución de los $63,000 más intereses. Estaba presente en la sala cuando el juez pronunció la sentencia. Brock me miró una vez desde el banquillo, un momento breve, antes de que los alguaciles le llevaran. Su expresión era difícil de leer. No era la expresión de alguien destrozado ni la de alguien en paz. Era la expresión de alguien que por primera vez en mucho tiempo se enfrenta a la realidad sin ningún sistema de defensa disponible. Eso fue lo más cercano que llegué a sentir algo parecido a la compasión en todo ese proceso. No el perdón, no todavía. Pero la compasión de quien reconoce en otro ser humano el momento en que los sistemas de autoengaño se derrumban. La cláusula del fideicomiso se activó automáticamente con la condena. Garrison me lo confirmó esa misma tarde. Mientras Brock cumpliera condena y durante los 5 años siguientes, la asignación mensual quedaba suspendida. El dinero correspondiente se acumulaba en una cuenta separada que podría reclamarse si, al término de ese periodo, Brock demostraba haber completado un programa de rehabilitación financiera y mantenía un historial limpio. No lo castigué yo. Lo castigó el sistema que Carol y yo habíamos construido juntos. Esa era la diferencia. Y esa diferencia importaba más de lo que puedo explicar con números. 6 semanas después de la sentencia recibí una carta. Llegó por correo ordinario con matasellos de la prisión estatal de Georgia, en un sobre blanco corriente. La letra del sobre era la de Brock, apretada y angular. Había pasado años sin recibir una carta de Brock. En la era del correo electrónico y de los mensajes de texto, las cartas en papel se vuelven extraordinarias. Esa lo era por partida doble. La dejé sobre la mesa de la cocina durante 2 días antes de abrirla. Flashback. Brock tenía 8 años y me escribió una carta para el Día del Padre. 6 oraciones en papel de rayas con dibujo de corbata en la esquina, en la caligrafía todavía inestable de los 8 años. Papá, eres el mejor del mundo. Cuando sea mayor quiero ser contador como tú. Guardé esa carta en el cajón de la mesita durante años. No sé si sigue ahí. No he tenido ánimo de buscarla. Abrí la carta de la prisión el miércoles por la noche, sentado en el sillón de Carol, con la lámpara encendida y las cortinas amarillas de vuelta en la cocina, y los rosales del jardín durmiendo bajo la primera helada del año. La carta tenía 3 párrafos.
El primero decía que Brock sabía que no tenía derecho a pedir nada. El segundo decía que entendía por primera vez, después de escuchar el proceso judicial completo, la magnitud de lo que había construido Carol y yo para proteger a la familia, incluida la cláusula para Lily, y que eso le había hecho sentir una vergüenza específica que no tiene que ver con haber sido atrapado, sino con haber sido indigno. El tercer párrafo decía solo una cosa: si alguna vez tienes la disposición de escucharme, estaré aquí. No lo pido como derecho, solo lo digo. Leí la carta 3 veces. Luego la doblé con cuidado y la guardé en el cajón de la mesita de noche, junto a la llave dorada de latón. No respondí esa noche. Respondí en las semanas siguientes, pero tampoco tiré la carta. 3 meses después del veredicto, en mayo, Lily se mudó conmigo. No fue una decisión mía, fue una conversación que Lily inició, con esa manera suya de abordar los temas importantes que tiene algo de Carol, directa, sin adornos, dejando claro desde el principio que no está pidiendo permiso, sino compartiendo una decisión que ya ha tomado. «Abuelo Gerald», me dijo un domingo en la cocina, mientras yo preparaba el desayuno y ella miraba por la ventana del jardín, con esa atención concentrada de los 15 años, que observan el mundo con la seriedad de quien sabe que pronto tendrá que participar en él. «Creo que debería vivir aquí contigo». La miré. «¿Lo has hablado con Dorothy?» «Sí. Dorothy dice que es mi decisión y que ella me apoya en lo que sea». «¿Y tú qué quieres?» «Quiero vivir en la casa de la abuela Caron. Quiero conocerla a través de las cosas que ella dejó aquí». Una pausa. «Y creo que tú necesitas compañía que no sea Marcus». No pude evitar reírme. Marcus, desde el otro lado de la cocina, donde estaba fingiendo leer el periódico, levantó una ceja. «Marcus es muy buena compañía», dije. «Marcus vive en Sandy Springs. Eso es 40 minutos en tráfico. No es lo mismo». No era lo mismo. Lily tenía razón, como tendía a tener razón con más frecuencia de la que es habitual en los 15 años. Lily se mudó en mayo. Trajo 4 cajas de libros, 2 maletas de ropa y una caja con los objetos de su madre que Dorothy había guardado para ella. La habitación que le dimos fue la que Carol usó como sala de costura y que yo convertí en despacho. La mejor luz de la casa. Ventanas que dan al jardín. Esa noche preparé la cena que Lily pidió. Pasta con salsa de tomate fresco. La misma receta que Carol hacía cuando yo llegaba tarde del trabajo y no había tiempo para nada más elaborado. Comimos en la cocina con las cortinas amarillas y la luz de mayo entrando desde el jardín, donde los rosales habían vuelto a florecer con esa exuberancia específica que tienen en primavera, como si recuperaran el tiempo perdido de invierno. Lily comió en silencio durante un rato. Luego dijo: «¿Me enseñarás contabilidad?» «¿Para qué quieres aprender contabilidad?» «Para que nadie me robe nunca». La miré. Eso es la razón más práctica que he escuchado para estudiar contabilidad en mis 68 años. ¿Me enseñarás? Te enseñaré. Los meses que siguieron fueron los más tranquilos en mucho tiempo. No perfectos. La ausencia de Carol seguía siendo una presencia constante. Brock seguía en prisión. Y la relación entre nosotros permanecía suspendida en ese espacio de la carta sin respuesta que yo no sabía todavía cómo cruzar. Pero tranquilos de una manera diferente a la quietud vacía de los primeros años de viudedad. Tranquilos con contenido, con presencia, con Lily estudiando en la mesa de la cocina y preguntando cosas sobre balances y sobre Carol, y sobre la ciudad y sobre el mundo. El grupo de apoyo llegó casi sin que yo lo planeara. Dorothy Shaw lo inició, en realidad. Ella conocía a varios vecinos mayores que habían pasado situaciones parecidas a la mía. No necesariamente tan dramáticas, pero con ese patrón común de hijos adultos que confundían los activos de sus padres con herencias anticipadas. Me preguntó si estaría dispuesto a hablar de mi experiencia en una reunión pequeña en su casa. Fui. Hablé durante 40 minutos. Al final, una mujer de 72 años llamada Evelyn Becker, que había perdido su cuenta de ahorros a manos de su yerno y que llevaba 3 años sintiéndose responsable de su propio robo, me dijo: «Nunca había escuchado a nadie describir exactamente lo que yo sentí, que era un error de balance, no un error mío». Esa frase. Un error de balance, no un error mío. La había usado yo durante la reunión sin darle especial importancia, simplemente porque era la manera en que yo pensaba sobre lo que había pasado. Pero para Evelyn fue algo diferente. Seguimos reuniéndonos. El grupo creció hasta 12 personas. Miércoles por la tarde, en mi casa, con café y sin agenda fija. No era terapia, no era un grupo de autoayuda en el sentido organizado.
Era simplemente un grupo de personas que sabían de qué hablaban cuando hablaban de haber sido víctimas de fraude familiar, y que encontraban en eso una forma de quitarle el peso específico de la vergüenza que ese tipo de situaciones produce. La vergüenza de haber confiado en quien no debía. La vergüenza de no haber visto lo que estaba frente a tus ojos. La vergüenza de haber amado a alguien que te usó. Esa vergüenza es el activo más valioso que tiene el que te roba. Si consiguen que te avergüences, consiguen tu silencio. El silencio los protege. Nosotros hablamos. Y hablar fue, en sí mismo, una forma de justicia. A los 9 meses de la sentencia, Brock solicitó la libertad condicional anticipada. La concedieron con condiciones: programa de asesoramiento psicológico obligatorio, restricción de viajes y restitución continuada de la deuda. Salió de prisión el primer lunes de diciembre, un año después de la noche bajo la lluvia. Garrison me lo comunicó por teléfono. No fue a buscarle nadie. Madison, para entonces, había iniciado los trámites del divorcio desde la ciudad de Savannah, donde se había instalado con su hermana. No hubo escena de reencuentro en la puerta de la prisión. 2 semanas después, Brock me llamó. Sonó en teléfono a las 7 de la tarde, un martes. Vi su nombre en la pantalla y me quedé mirando durante 5 segundos completos antes de responder. Sí, dije. Su voz tenía algo diferente, más quieta, como si algo que siempre había estado tenso en el tono se hubiera aflojado durante los meses en prisión. Papá, solo eso al principio. Brock, silencio de varios segundos. Luego, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero me gustaría verte. Cuando tú quieras, si quieres. No respondí de inmediato. Miré la cocina, las cortinas amarillas, los papeles de Lily sobre la mesa, el café enfriándose en mi taza. El miércoles que viene grupo, dije. Después del grupo, a las 6. Si quieres venir. Silencio largo. ¿En la casa? En la casa. De acuerdo. Colgué y me quedé mirando el teléfono. No sabía qué iba a pasar el miércoles. No tenía un plan, ni un guión, ni un objetivo contable al que llegar. Los contadores construimos sistemas para los números. Las relaciones humanas no tienen sistemas. O si los tienen, yo todavía no los he encontrado. El miércoles, el grupo se fue a las 5:15. Dorothy Shaw se quedó ayudándome a recoger las tazas, mirándome de reojo con esa discreción de los 70 años que saben cuándo la presencia es un apoyo y cuándo se convierte en intrusión. Me voy ya, dijo cuando terminó con las tazas. Lily está en casa haciendo deberes. Si necesitas algo, llama. Se fue. La casa quedó en silencio. Eran las 5:42. A las 6 exactas sonó el timbre. Brock estaba más delgado. El año de prisión había quitado algo de esa seguridad física que había tenido siempre y que yo pensé durante años que era confianza y que ahora reconocía como lo que era: arrogancia no examinada. La arrogancia de quien nunca ha tenido que enfrentarse a las consecuencias reales de sus actos. Le abrí la puerta. No dije nada. Él tampoco dijo nada durante un momento. Nos miramos en el umbral de la puerta roja como dos personas que se conocen de toda la vida y que se preguntan simultáneamente si lo que comparten todavía existe. Pasa, dije finalmente. Entró. Miró alrededor de la sala con una expresión que no sabría cómo describir exactamente, excepto diciendo que era la expresión de alguien que ve algo que reconoce y que se da cuenta al mismo tiempo de lo que no merece. Las cortinas, dijo. Miraba la cocina desde la sala. Las cortinas amarillas de Carol. Las guardé en el trastero durante 6 meses. Las volví a poner el día que volví. Brock asintió despacio. Se sentó en la silla que siempre había sido la suya en la mesa de la cocina, por puro hábito muscular del cuerpo que recuerda lo que la cabeza prefiere olvidar. Yo me senté enfrente. La carta que me escribiste, dije. ¿La leíste? La leí 3 veces. Silencio. Afuera, en el jardín, el viento movía las ramas de los rosales. Diciembre en Atlanta es frío pero no brutal, y los rosales conservan la estructura aunque hayan perdido las flores. No sé cómo pedirte perdón por algo de esta magnitud, dijo Brock. Su voz era directa, sin el tono performativo que a veces tienen las disculpas cuando las hace alguien que todavía está practicando el gesto frente al espejo. No encuentro las palabras que sean proporcionales. No estoy esperando que las encuentres esta noche. ¿Cuándo? No lo sé. Quizás nunca en los términos que estás buscando. Miré mis manos sobre la mesa. Las manos de un contador de 68 años que han firmado miles de documentos, que han construido y verificado miles de balances, que han sostenido la mano de Carol durante 41 años y que la sostuvieron la última vez con la promesa de cuidar a Brock. Lo que sí sé es que este es el lugar donde tienes que empezar. No donde terminamos, sino donde empezamos de nuevo. Si es que eso es posible. ¿Crees que es posible? Pensé en Carol.
Pensé en la carta del cajón. Pensé en Lily preguntando si le enseñaría contabilidad. Pensé en los rosales que Carol plantó y que siguen ahí, perdiendo flores cada invierno y recuperándolas cada primavera, porque las raíces son más profundas que cualquier temporada difícil. Creo que es posible, dije. No sé cuánto tiempo va a llevar. No sé qué forma va a tener, pero creo que es posible. Brock asintió. No se relajó exactamente, no sonrió. No hubo el tipo de escena que esperarías en una película. Simplemente asintió, y en ese sentimiento había algo que yo reconocí como el principio de algo que todavía no tenía nombre. Hice café. Nos sentamos con las tazas calientes entre las manos y el silencio de una casa que lleva 37 años siendo el escenario de dos vidas que ahora tienen que aprender a encontrar un nuevo equilibrio. No fue fácil. No lo es. Brock viene una vez a la semana desde entonces, los miércoles después del grupo. A veces habla, a veces no. Está en el programa de asesoramiento psicológico que exige su libertad condicional, y el psicólogo que le atiende, según Garrison, que tiene acceso a los informes de progreso, dice que hay avance real, aunque lento. Madison firmó el divorcio en febrero. Brock lo aceptó sin batalla. La relación entre nosotros no es la que fue, no puede serlo. Hay cosas que se dicen en un porche bajo la lluvia, que no se deshacen con el tiempo, ni con la voluntad, ni con 43 años de historia compartida. Hay grietas en los balances que puedes registrar y compensar, pero que dejan una marca en el libro mayor que ninguna auditoría posterior borra por completo. Pero hay algo. Hay una conversación que continúa. Hay un hombre de 42 años aprendiendo, tarde y a precio muy alto, que los activos no se heredan antes de tiempo y que la familia no es un balance disponible. Y hay un padre de 68 años aprendiendo que el amor que prometiste dar no desaparece porque la persona que lo recibe lo traicione. Solo cambia de forma. Hace 3 semanas, un domingo por la tarde, Lily y Brock estaban en el jardín. Ella le estaba mostrando los rosales, explicándole cuáles había plantado Carol y cuándo. Brock escuchaba con esa atención quieta que ha desarrollado este último año. Yo los observaba desde la ventana de la cocina con una taza de café en las manos y el olor de las especias que Lily había vuelto a traer, las mismas que Carol acumuló durante 20 años y que Madison había tirado y que Dorothy Shaw encontró en el vivero del barrio y repuso una por una como si fuera una tarea sagrada. No era una imagen de reconciliación completa. No era el final limpio de un libro de cuentas donde todo cuadra al centavo. Era algo más humano que eso, más complicado, más verdadero. Los rosales sobrevivieron el invierno, como siempre. Las raíces son más profundas que cualquier helada. Y yo, Gerald Moss, ex contador certificado, viudo, padre, abuelo, 78 años después de que Carol me eligiera y yo la elegí a ella, sigo aquí, en la casa que construimos, con la llave dorada de latón en el cajón de la mesita, donde ya no necesita estar en mi bolsillo, porque el sistema que protegió tiene ya un nombre y una estructura y una continuidad que va más allá de mí. Lily cumplirá 18 años en 2 años. Cuando cumpla 18, el fideicomiso le transferirá los activos que Carol destinó a ella. El grueso del patrimonio, la casa, las cuentas de inversión. Todo lo que Carol construyó pensando en el futuro de una niña que entonces tenía 9 años y que ahora sabe preguntarle a su abuelo por qué la G de su firma tiene ese bucle específico. Le expliqué que es porque una firma consistente es la mejor protección contra las falsificaciones. Lily me miró y dijo, ¿y de dónde viene la consistencia? De 43 años de hacerlo igual. ¿Y si no tienes 43 años? De empezar hoy y no parar. Sonrió. Tenía la misma sonrisa de su madre, la hermana de Brock que murió demasiado joven, y algo de Carol también en los ojos. Esa manera de mirar que dice que ya entendió lo que le estás explicando y que está esperando a que termines para preguntarte lo siguiente. Enséñame a firmar bien, dijo, y lo hice. Llevan ya 7 meses las clases de contabilidad. Lily aprende rápido, más rápido de lo que yo aprendí a su edad, con esa ventaja de los que crecen sabiendo que el mundo puede ser injusto y que la preparación es la única defensa real. No le enseño solo números, le enseño el pensamiento detrás de los números. Cómo los sistemas bien construidos resisten las presiones que los sistemas frágiles no aguantan. Cómo la previsión es más valiosa que la reacción. Cómo los balances son, en el fondo, una forma de contar la verdad de manera ordenada. Carol habría querido estar aquí para esto. Eso pienso siempre. Y luego pienso que de alguna manera ella ya estaba aquí,
en las decisiones que tomamos juntos hace 10 años con la llave dorada de latón y los documentos del fideicomiso, y la previsión de quién construye no solo para el presente, sino para los escenarios que esperamos que nunca lleguen. Creo que Dios permitió que todo esto saliera a la superficie para que la verdad pudiera hacer su trabajo. No la verdad de un tribunal, que es importante y necesaria, sino la verdad más profunda, que un sistema construido con amor y con visión puede sobrevivir incluso a la traición de quien más lo necesitaba. Que las raíces que Carol puso en esta familia, en esta casa, en esa caja de seguridad con la llave dorada de latón, eran más fuertes que el daño que Brock intentó hacerles. Esta es la venganza de un padre, pero no es la venganza que Brock esperaba. No es la venganza del castigo, ni del triunfo, ni del te lo dije. Es la venganza que viene de haber hecho el trabajo bien desde el principio, de haber confiado en el sistema que construiste, de haber resistido cuando resistir era lo único que podías hacer. Hay personas que han escuchado esta historia y me han preguntado si me arrepiento de haber tardado tanto en actuar. Si me arrepiento de los 6 meses que dejé a Brock y a Madison en mi casa antes de que los números me dijeran que era hora de actuar. Mi respuesta es siempre la misma. Un contador no actúa sobre una sospecha. Un contador actúa sobre un expediente. El expediente llevó tiempo construirlo, pero cuando estuvo listo, fue impecable. No te dejes robar la dignidad antes de tener el expediente completo. Y cuando lo tengas, actúa sin vacilar. Eso es todo lo que tengo para decirles esta noche. Desde esta cocina con las cortinas amarillas y el olor a café, y los rosales del jardín esperando la primavera. Si esta historia familiar resonó contigo, si reconociste en ella algo que has vivido o que has visto vivir a alguien cercano, déjame saberlo en los comentarios. No tienes que dar detalles, solo di que estás ahí. Tu presencia importa más de lo que crees, tanto para mí como para todos los que escuchan estas historias buscando saber que no están solos en lo que han vivido. Considera suscribirte al canal para no perderte futuras historias. Hay más historias de familias, de traiciones, de resiliencia y de la clase de justicia que no siempre aparece en los periódicos, pero que existe en los sistemas bien construidos y en las personas que tuvieron la visión de construirlos. Y si hoy llevas una llave en el bolsillo, sea cual sea esa llave, sea cual sea la caja que abre, cuídala. Las llaves más importantes son las que abren los sistemas que nadie más sabe que existen. Una nota amable. Aunque esta narración se inspira en conflictos familiares complejos y realidades sociales que muchas personas conocen de cerca, algunos elementos han sido dramatizados para enriquecer la experiencia narrativa. Los nombres, los lugares exactos y las circunstancias específicas son ficticios. Si este tipo de contenido no es de tu preferencia, puedes explorar otros videos que quizá encajen mejor contigo. Pero si llegaste hasta el final, gracias. De verdad. Han pasado 14 meses desde la noche bajo la lluvia. Esta mañana me desperté a las 5:30, como siempre, hice café y antes de mirar el periódico salí al jardín. Los rosales del frente de la casa están en su última floración del otoño. Pocas flores, pero presentes, como siempre en esta época. El aire de Atlanta en diciembre tiene ese frío seco que huele a pino y a asfalto mojado. Y las hojas de los arces que plantamos en la acera el año que nació Brock están casi todas caídas, formando una alfombra naranja y dorada sobre la acera. Me detuve junto al rosal central, el que Carol plantó con sus propias manos en el verano de 1995, y lo miré durante un rato. Tiene una cicatriz en la rama principal donde un granizo fuerte de 2 veranos pasados partió madera verde. La cicatriz cerró bien. La rama siguió creciendo. Los sistemas bien construidos tienen esa característica. Pueden absorber el daño sin perder la estructura. El daño queda registrado, la cicatriz permanece, pero la función continúa. Las raíces son más profundas que cualquier granizo. Guardé la llave dorada de la toma esta mañana en el cajón del escritorio del despacho, no en el bolsillo. Ha vuelto a ser la llave de la caja de seguridad del banco y nada más. Ya no necesita ser un talismán ni un arma. Cumplió su función. Ahora vuelve a ser simplemente lo que siempre fue. La llave que abre el lugar donde guardamos lo que vale la pena proteger. Esta semana Lily me preguntó algo mientras trabajábamos juntos en la contabilidad. Estábamos revisando los estados financieros del último trimestre del fideicomiso que ella debe aprender a leer antes de los 18 porque ese conocimiento es exactamente la herramienta de protección más importante que puedo darle y me preguntó: Abuelo Gerald, ¿por qué la abuela Carol creó el fideicomiso exactamente en 2014 y no antes o después? Era la pregunta de alguien que ya piensa como contadora, buscando la lógica del momento, el catalizador del cambio, la estructura financiera.
Porque en 2014 tu padre Brock tuvo su primer problema grave de dinero, le dije. Y tu abuela Carol entendió que ese problema no era circunstancial, era estructural. Era parte de cómo Brock se relacionaba con el dinero y con los activos de otras personas. ¿Y decidió protegerse? Decidió proteger a la familia, que incluye a Brock en realidad. El fideicomiso no fue un castigo para él. Fue una estructura que le quitaba la responsabilidad de gestionar activos que no sabía gestionar. Lily procesó esto durante un momento. Como cuando un banco no te da tarjeta de crédito no porque seas una mala persona, sino porque no tienes historial crediticio suficiente. Exactamente así. La miré. ¿Te lo explicó tu profesor de economía eso? No, lo leí. ¿Estaba mal la analogía? Estaba perfecta. Carol habría estado orgullosa. Lo estoy yo. Y eso, en los 14 meses que han pasado desde la noche bajo la lluvia, es quizás lo que más inesperadamente me ha sostenido. No el resultado del proceso legal, que fue justo y que fue necesario, sino descubrir que el futuro que Carol construyó tiene en Lily la continuidad que la familia necesitaba. Hay historias que terminen. Esta no termina todavía, porque las historias de las familias no terminan mientras las familias existen, y las familias existen mientras hay personas dispuestas a seguir siendo familia a pesar de todo. Lo que sí puedo decirles es lo que aprendí. Aprendí que los activos más importantes no siempre son los que aparecen en el balance. Están los que aparecen en los sistemas que construyes cuando tienes lucidez, cuando tienes a alguien a tu lado que ve más lejos que tú, cuando tienes la disciplina de actuar sobre la previsión y no solo sobre la reacción. Aprendí que la protección de la dignidad propia no es egoísmo. Es el primer requisito para poder proteger a los demás. Un contador que no cuida sus propios libros no puede cuidarlos de nadie más. Aprendí que el amor y la justicia no son contradictorios, que querer a tu hijo y presentar cargos formales contra él por lo que hizo son dos acciones que pueden coexistir en el mismo corazón del mismo hombre al mismo tiempo, aunque esa coexistencia sea dolorosa como pocas cosas en la vida. Y aprendí, sobre todo, que los sistemas bien construidos son el legado más duradero, no el dinero, no las propiedades, no los activos que se pueden medir, el sistema. La estructura, la previsión de quien planta raíces profundas sabiendo que hay inviernos por venir. Carol lo sabía. Lo supe cuando ella me lo enseñó. Y ahora Lily lo está aprendiendo. En esta cocina con las cortinas amarillas, sentada frente a los estados financieros del fideicomiso que su abuela construyó pensando en ella. Eso es la venganza de un padre. No el triunfo sobre quien te traicionó. La continuidad de lo que fue construido con amor.